comenzamos con el episodio 21 del Solo Podcast y estamos nuevamente Joe, el Caballero Blanco. Y pues como cada semana vamos a comenzar mandando saludos a toda la CC banda que le encanta el Solo Podcast. Recuerden primero antes de comenzar que creo que es una costumbre que ya se nos estaba pasando mencionar que pues nos pueden escuchar en YouTube. Estamos tanto en YouTube como en YouTube Music. Y recuerden que ya también subimos los episodios del Solo Podcast en formato de audio. En lo que antes era la plataforma de Google Podcast, ahora se convirtió en YouTube Music. Y después de eso ya tenemos el estreno del episodio en video durante la tarde. También tenemos el podcast en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, que es iTunes. También tenemos, me parece que en Deezer, sí, también en ese Deezer. Amazon Music también nos pueden escuchar con su Alexa, así como la descarga directa. Pueden descargarnos en Mediafire, siempre se sube ahí el link para descargar el episodio. Así que pues no dejen de escuchar aquí el Solo Podcast. Y ahora sí, pasando a los saludos, vamos a comenzar con Comentemos Cómics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos, empezando obviamente por Edsel, el CC Cuate Mayor, que está ahí infiltrado con los CC Chafas. También que no se nos olvide David. También, ¿quién más nos está faltando? Enrique Hurtado. También Antonio Cruz. Gabo Velázquez. Alberto Morales también, que nos andaba preguntando sobre Comentemos Manga. Eso lo vamos a checar más adelante. También a mi paisano Javier Ramos. De igual manera a Juaco Enro. A Leonardo Navarro también, que revivió. A Luis Leónides. Saludos. A Jen. A Chinaski y a Don Armado de los Marvel Legends México Oficial, también a Dave Odinson, Spidey 2099 también saludos, que creo que me estaba comentando Spidey sobre el logotipo del Absolute Batman, que es un hacha. Estuvo curioso eso. Y pues ahora sí también a los solocuates de honor, Jafet, saludos a Jafet, y a Diego, saludos. Y también vamos a checar los saludos que nos dejaron en la página, porque sí hubo varios que nos comentaron ahí que fue Jafet. Para ser villano sigue siendo más blando que la caca de pavo. Se refiere al Joker en Batman White Knight. Saludos a mi amigo La Calaca y a Joaquín Phoenix, que anda deprimido por la basura que protagonizó con Lady Gaga. Bueno, todavía no sabemos. Se refiere a la película de Joker 2. También a Javier Ramos dijo: saludos a la banda del Joe Solo Podcast y a la CC Cuatiza de la zona de las tortas de tamal, que se rifaron con el episodio del Señor de los Anillos. El episodio de Edsel. Saludos, Edsel. También dijo Jorge Morales, que es Alberto Morales, ¿en cuál será el tema de Comentemos Manga? Igual leí, me gustó bastante Batman White Knight. Pues ahorita vamos a hablar de Comentemos Manga, así que no coman ansias. Después de esto, pues vamos a pasar ahora a Cochino Español. ¿Qué hubo en Cochino Español? Fíjense que hubo muchos anuncios en Cochino Español. No hubo filtraciones, ni tampoco preventas, pero por ahí se anunció desde la semana pasada que iba a salir una colección de Salvat de Flash Gordon, de las historietas o más bien las tiras dominicanas de Flash Gordon. De hecho ya se está consiguiendo en todo México. Yo en lo personal, ahorita que estoy grabando, todavía no he conseguido mi tomo, el tomo 1, que es esta típica colección donde el primer tomo y el segundo tienen un precio más bajo y luego ya a partir del tercero ya sube. Yo creo que sí voy a conseguir por lo menos los primeros de Flash Gordon. Sí soy muy fan de ese tipo de tiras cómicas. Por ahí leía que pedían también una del Fantasma y yo estoy de acuerdo. Creo que esos son dos grandes personajes de la tira cómica que ojalá y se haga. Y por lo pronto voy a conseguir esa de Flash. Porque yo sí vi la película de los 80s del personaje y la rola de Queen y los Defensores de la Tierra. Son de mis personajes favoritos, Mandrake y también el Fantasma. Entonces pues vamos a conseguir que también de hecho por ahí estuve escuchando que creo que tenían un detalle en las portadas que al parecer las letras doradas, el relieve donde dice Flash Gordon creo que se despega, algo así escuché, no les sabría decir, pero pues vamos a esperar a ver que haya más reportes sobre esto, pero creo que es una colección que vale la pena y más porque ese primer tomo solamente cuesta 50 pesos. Bueno amigos, estoy grabando esto en postproducción solamente para comentarles que ya por fin pude obtener mi tomo de Flash Gordon integral, así es como se llama esta colección de Salvat. Específicamente este primer tomo menciona que tiene las páginas dominicales del 7 de enero de 1934 al 5 de abril de
1936. Ya lo pude revisar, como les decía, este es el primer tomo, tiene un precio de solamente 50 pesitos. Usualmente así es el gancho con este tipo de colecciones. El primer tomo cuesta 50 o 100 pesos, menos de 100 pesos. Ya el segundo cuesta menos de 200 y ya a partir del tercer tomo tiene el precio en el que se va a estar manejando la colección. Por lo que he estado revisando, tuve oportunidad de revisar el primer arco. Fíjense, esto tiene arco de historia, que es prácticamente cuando Flash Gordon llega al planeta Mongo. De hecho, aquí lo mencionan como en el planeta Mongo, así es el nombre de esta primera etapa de Flash Gordon. Fueron aproximadamente 20 tiras, o sea 20 domingos que estuvieron checando esta aventura. Y pues obviamente lo que se presenta aquí es al personaje de Flash Gordon y Dale Arden, que van en un avión de repente por un suceso que está ocurriendo donde un planeta se acerca a la Tierra. Cae el avión, se topan al Dr. Zarkov, que a punta de pistola los sube a un proyecto que él tiene, que es un cohete que va a estrellar contra este planeta que viene a la Tierra, que es el planeta Mongo, y terminan siendo transportados ahí, donde son capturados por el ejército de el emperador Ming, para posteriormente pues se enamora inmediatamente. Eso se me hizo muy chistoso, de Dale Arden, y a Flash Gordon lo manda de gladiador. Él se escapa, ahí conoce a la hija del emperador Ming, que se prende inmediatamente de Flash Gordon. Tiene un capricho de que pues yo me voy a quedar contigo, mi padre se va a quedar con Dale, pero pues no, Flash ahí muy a su estilo de los años 30 dice no conozco a Dale, pero estoy enamorado de ella y pues la voy a rescatar. Y pues así comienzan las aventuras de Flash Gordon. Ya después conoce a un príncipe que es de una raza de hombres león, a unos hombres tiburón, pelea contra dinosaurios, contra criaturas. Por lo menos en estas 20 tiras que leí, sí, tiene mucha acción. Y pues en lo personal les puedo decir que me agradó. Es muy del estilo de los años 30, tiene todo el estilo de... Me recordó mucho el Action Comics número 1, un estilo de dibujo muy burdo. Lo que nos muestran los cuadros de texto es lo que está apareciendo ahí en las viñetas. A lo mejor para las generaciones actuales que leen cómics les puede parecer algo repetitivo, pero en lo general les puedo decir que me pareció un buen ejercicio de Flash Gordon en los años 30. Les digo, hay que tomarlo como lo que era. Ya para concluir esta pequeña cápsula, pues simplemente les puedo decir que yo en lo personal sí voy a seguir comprando por lo menos unos 2 o 3 tomos más de Flash Gordon, a ver hasta dónde llego. Tengo entendido que Alex Raymond, el creador de Flash Gordon, murió en 1956, de hecho ahí viene su biografía. Entonces pues quién sabe, a lo mejor y llego al final de su etapa, simplemente para tener pues la visión del creador original de este personaje. Así que pues ahora sí, regresamos a la programación habitual. También, ¿qué más se anunció en español? Va a haber descuentos por las fiestas patrias, así que pónganse todos bien vivos, porque esta es la época de aprovechar. Ahorita creo que la tienda Panini, en la tienda en línea, andaban diciendo que va a ser 30% o incluso hasta 40%, pero ya salieron con su material seleccionado. Entonces ya he estado notando desde hace unos meses que es un revoltijo horrible el tema de los descuentos en la página en línea, como que no están bien organizados, y aparte se hacen güeyes con los descuentos, como que para no sacarles cómics así tan fácil con descuento. De hecho, habían anunciado unos descuentos cibernéticos o algo así hace unas semanas, y resultó que no, realmente solo aplicaban cómics viejísimos. Yo compré unos de Star Wars, que ahorita voy a regresar a eso, y pues sí, no fue lo que yo esperaba. A diferencia de Sanborns, que sí tuvo 25%, creo que ahorita las tiendas físicas es donde conviene comprarle a Panini, los Panini Points, porque están con 25% de descuento si compran más de 1,000 pesos. También creo que en Mix Up vi que iban a ser 20, y no recuerdo dónde más también vi. Liverpool también va a tener 20% de descuento por fiestas patrias, entonces aprovechen para llenar los huecos de sus colecciones con estos descuentos, que es ahorita donde vale la pena hacer las compras. También, ¿qué más les puedo platicar esta semana? Que sinceramente no leí tantos cómics por estarme abocando al tema principal, que es completamente cómic, pero sí les puedo mencionar, ya sé, pues hubo 2 noticias esta semana que en lo personal sí me dieron el bajón. La primera de ellas fue que falleció lamentablemente James Earl Jones, la voz icónica de Darth Vader, este actor que todos lo conocimos en El Príncipe de Nueva York, que era el papá de Akim, era el rey de Zamunda.
También creo que él sale en El Rey León en la versión en inglés. No estoy muy seguro, nunca vi esa película. Y creo que va a salir una película también del Rey León este año o el año que sigue, no estoy muy seguro. Ya en live action. También donde más participó James Earl Jones. Pues les digo, era la voz de Darth Vader. También en Los Simpson era Encías Sangrantes Murphy. Tuvo muchas participaciones en... ¡Ay! ¿Cómo se me fue a olvidar? Él fue Tulsa Doom en la película de Conan de Arnold Schwarzenegger. Híjole, ¿cómo se me fue a olvidar esa participación tan legendaria que tuvo? Ahorita que Tulsa Doom es el villano principal de Conan en los cómics de Titan. Pero sí, lamentablemente se nos fue esta semana, ya tenía 93 años. Digo, es bastante irónico que hace un par de años tuvimos la película de El Príncipe de Nueva York 2 y también su personaje de Rey ya se iba a morir y dijo él, no, ¿saben qué? Háganme mi funeral, pero háganme un funeral así chingón y háganlo ahorita que todavía estoy vivo para alcanzarlo a ver. Y ahí salió Morgan Freeman en el funeral y así le cantaron canciones. Estuvo muy cagado. Y también otra cosa cagada de James Earl Jones fue su participación en The Big Bang Theory. Por ahí pueden checar el cortito del episodio o buscar el episodio en Max, también ahí está, que es cuando conoce a Sheldon, que Sheldon se pone bien loco cuando lo conoce y todo apuntaba a que James Earl Jones lo iban a retratar como el típico señor como el típico Harrison Ford, el que le cagan los fanáticos de Star Wars, y no, resulta que el vato estaba loquito, por lo menos esa versión de James Earl Jones en The Big Bang Theory estaba bien loquito, y le hacía bromas a Carrie Fisher, y ahí traía a este Sheldon de Psychic. Sí fue un episodio muy cagado, y me gusta así recordarlo, por sus grandes participaciones, les digo, como ahí que se prestó a la comedia en Big Bang Theory, como el gran villano Tulsa Doom y como su participación más icónica, la voz de Darth Vader, que lo comentaba yo hace unas semanas cuando tuvimos el Carillouturas de la película de Watchmen capítulo 1, que les decía que no me interesa verla en español, porque para mí la voz del actor que en español latino hizo de Rorschach es para mí la voz de Rorschach. Siempre que leo Watchmen o que leo la miniserie de Rorschach, yo escucho a Rorschach con esa voz. Y de igual manera, cuando falleció el actor que hacía de Darth Vader en el redoblaje de la trilogía original de Star Wars, pues para mí esa era la voz de Darth Vader. Era una voz muy parecida, eso me gustaba mucho, muy parecida a la de James Earl Jones, así que para mí Darth Vader era o la voz del redoblaje o James Earl Jones. Ya ahorita en otras participaciones que tuvo el personaje, como en Rogue One o también en esta serie de Obi-Wan Kenobi, pues yo la veía en inglés porque ya le pusieron otro actor, que no demerito al otro actor, pero su voz no tiene nada que ver con Darth Vader. Para mí ya era solamente James Earl Jones, y ahora pues no sé cómo le irán a hacer. Por ahí había leído algo de que creo que, no recuerdo si fue James Earl Jones el que había firmado algo para que su voz se usara a la posteridad como Darth Vader. Entonces no sé si lo pueden hacer con inteligencia artificial. Ojalá y no. Simplemente recordarlo como el gran actor, la voz icónica. Y les digo, él siempre va a ser la voz de Darth Vader, la personificación de este cyborg, lo que nos mostraba su voz con lo que se imponía. Entonces pues tuvimos su lamentable fallecimiento. Y otro fallecimiento también que nos llegó ya al día siguiente, me parece que fue al día siguiente de James Earl Jones, fue que también se nos fue el gran dibujante John Cassaday, que pues muchos lo recordarán por sus trabajos tanto en Marvel como en DC, pero creo que su trabajo más importante fue Planetary junto con Warren Ellis. Ahorita que vimos que ya James Gunn va a traer a las películas a The Authority, pues no, ¿por qué no pensar más adelante en una adaptación de Planetary, en una serie, o que se haga una película animada o una serie animada de estos personajes de Wildstorm, que pues es uno de los cómics más aclamados de la historia? Planetary, un homenaje que hace Warren Ellis a toda la cultura popular, a los superhéroes, al pulp, a todo lo geek. Creo que es una gran historia que él se avienta junto con The Authority. Pero John Cassaday fue uno de los personajes claves de esta obra. Sobre todo, recordarán, yo recordaba, no sé si esté en lo correcto, que pues el final de Planetary se tardó demasiados años en salir, tuvo muchos retrasos, y yo recordaba que había leído que fue por una enfermedad de John Cassaday. No sé si fue por lo mismo que él falleció, que a lo mejor tenía una enfermedad crónica que poco a poco lo fue diezmando. No sé, la verdad, no crean lo que yo les digo, pero pues eso también como que elevó la leyenda. Luego ya tuvo un arte
pues no tan agraciado o no tan al nivel del que nos tenía acostumbrados. Ya lo vimos después por ejemplo, en Uncanny Avengers, ustedes se deben de acordar, Uncanny Avengers, donde nos mostraban a este equipo de la unidad, eran los Avengers y X-Men, era el que escribía Rick Remender. Él se aventó el primer arco, el de Red Skull con los poderes del Profesor X, y pues sinceramente a mí no me agrada tanto ese cómic de él. Luego lo vimos también en Star Wars. Él se aventó el primer arco con Jason Aaron, que recuerdo mucho que Calaca, saludos Calaca, él nos platicó de ese cómic, su experiencia leyéndolo cuando hablamos de cómics de Star Wars, y que creo que sí recuerdo que él mencionó que por eso leyó ese cómic, porque le llamaba la atención ver ahí el arte de John Cassidy, y pese a que aquí ya tenía un nivel un poquito mejor que el que había mostrado en Uncanny Avengers, como quiera, creo que estuvo muy por debajo de lo que nos tenía acostumbrados. Para mí sus obras cumbres, les digo, siempre va a ser Planetary y los Astonishing X-Men con Joss Whedon, que para mí es una chulada ese cómic. Recientemente se volvió a publicar en México, lo publicó Panini en un omnibus, Smash publicó un tomo, también lo publicó completo en grapas, y se puede conseguir también en un tomo. Si no quieren comprar el omnibus porque ya tienen el tomo que sacó Smash, el hardcover, pues le pueden hacer como yo, que compré el segundo tomo que traía el final de la historia en inglés, también ahí está disponible, y pues ahí pueden apreciar todo el arte de este gran artista que pues sí, lamentablemente se nos fue también esta semana. Creo que él nada más tenía, a diferencia de James Earl Jones que tenía 90 y tantos años, John Cassidy solamente tenía 52, 53, y pues se nos va otro grande del cómic, que pues hemos tenido muchas pérdidas en los últimos años. De hecho, les he de confesar que en unas semanas va a salir el cómic de Batman The Last Halloween, y se me ocurrió, por todo este tema de John Cassidy, volver a escuchar el episodio del CC Podcast cuando falleció Tim Sale, y ahí dije unas cosas que como que lamentablemente se fueron como proféticas, porque luego dije, no, imagínense que hubieran estado trabajando en una secuela de The Long Halloween, porque había salido, antes de que falleciera Tim Sale, había salido el cómic de Batman The Long Halloween Special, que ahorita lo van a volver a reeditar como el The Last Halloween número 0. Y yo decía en ese episodio, imagínense que Jeff Loeb hubiera estado trabajando en otra historia de Long Halloween. Ahorita que se murió Tim Sale, ya no lo hubieran podido sacar, se hubiera quedado a medias. Y pues sí, porque realmente Tim Sale nomás alcanzó a hacer las portadas. Y luego también por ahí dije, no, yo creo que lo harían y lo completarían entre sus amigos. Y pues por ahí también mencionan que varios de los que van a participar son amigos de Tim Sale, gente que lo apreciaba y que se quisieron unir a este tributo que se está haciendo Jeff Loeb. Entonces sí, eso no se me hizo tan chido, el hecho de que estas palabras se volvieran de cierta manera proféticas. No me agradó para nada, pero pues es que así es la vida. Así es la vida, luego pasan estas situaciones y pues hay que dar la cara y seguir adelante. Entonces, pues ahí está, lamentablemente se nos fue James Earl Jones y también John Cassidy. Que de hecho también, fíjense, ahorita se me estaba pasando a mencionarles que curiosamente me llegaron unos cómics que le había pedido a Panini. Les digo, aprovechando unos descuentos que hubo hace unas semanas, compré unos cómics de Star Wars y me llamó la atención que compré uno que se llama Star Wars in UK, que Made in UK me parece que ese es el nombre, que es un hardcover que sacó Panini hace unos años, que son historias de Star Wars que se aventó Alan Moore, principalmente casi todas son de Alan Moore, también hay de Alan Davis, de cuando trabajaban ellos haciendo cómics de estas revistas antológicas. Aquí era una revista que se llamaba Empire Strikes Back Monthly, donde pues eran muy al estilo de lo que se hacía también en Marvel, donde Alan Moore sacó Capitán Bretaña. Pues reimprimían cosas del material de Estados Unidos, pero también tenían muchos autores que hacían cómics pues originales de Star Wars ahí licenciados en Inglaterra, y ahí vimos cómo Alan Moore se avienta varias historias con los personajes. Una que me gustó mucho fue una justamente de Darth Vader, donde está en un planeta, está haciendo así un juego de ajedrez contra la reina de un planeta, que es una criatura. Y vemos cómo llega otro ser que al parecer les saca la maldad o algo así. O sea, como la mirada del penitente de Ghost Rider, que utiliza la maldad para eliminar a sus víctimas. Y pues ahí viene esta criatura. En realidad a Darth Vader lo están distrayendo para ser atacado por esta criatura. Y al final tiene una resolución muy padre donde se descubre que pues no, Darth Vader es el malo entre los malos. Él no se arrepiente de nada, él no tiene
arrepentimientos y pues esta trampa no sirvió para nada. Esta historia, les digo, se la avienta Alan Moore y sí me gustó mucho, son poquitas paginitas. De hecho, este tomo solamente tiene 7 historias cortitas, les digo, hechas en Inglaterra, y creo que es un tomo que vale mucho la pena para los coleccionistas de Star Wars, sobre todo si les gusta Star Wars y les gustan los trabajos como de gente como Alan Moore, pues es una excelente opción este título de Star Wars Made in UK. Ahí lo pueden conseguir, incluso hasta con descuento. Todavía tienen muchos ahí en Panini, como que no tuvo tanto éxito, pero pues ahí lo tienen y lo pueden conseguir baratón. Y pues ahora sí, vamos a pasar, como preguntaba Alberto Morales, a comentemos manga, porque tengo un tema muy importante del cual hablar. Pues ahora sí, pasando, como les decía, a comentemos manga. En esta ocasión vamos a revisar un anime que la semana pasada, bueno, no, técnicamente ya son más de 2 semanas que salió. Fue el anime de Terminator 0. Lo liberó Netflix. De hecho fue de los animes estos que se filtraron, que anunciaron que se habían filtrado junto con el de Ranma. Pero pues sinceramente me dio flojera buscarlo en internet. Me esperé a que ya lo liberara oficialmente Netflix para poderlo checar. En lo personal, yo sí tengo problemas cuando salen este tipo de productos americanos convertidos a manga. Recordarán que hace unos episodios yo les platiqué de este anime de Suicide Squad Isekai, que les había dicho que pues sí me chocaba el hecho de que fueran los personajes de DC en un universo parecido al de DC, pero luego haciendo cosas japonesas que luego así como que los veía así bien fuera de lugar. De hecho, sinceramente ya ni terminé el anime, no sé si acabó ese de Isekai. Y pues no creo que ya no lo voy a checar, o no sé, a lo mejor un día que no tenga nada que hacer voy a ver el final de esa serie. Pero pues me pasa lo mismo con Terminator, porque pues Terminator, ustedes saben que siempre han sido películas americanas ocurriendo en Estados Unidos, y pues ahorita se les ocurrió hacer Terminator 0 ocurriendo en Japón. ¿De qué se trata la historia? Pues se trata de el día del juicio, ya pasó, estamos en el futuro de Skynet, está la resistencia peleando contra las máquinas, todo lo que nosotros ya conocemos, pero resulta que una parte de la resistencia se entera del plan de los, de Skynet, de los exterminadores, de ir al pasado, pero no a matar a John Connor, sino de que es como un plan alternativo para matar a un cuate que se llama Malcolm Lee, que vive en Japón en 1997, y pues van a mandar a un Terminator para exterminarlo. Entonces pues descubren este plan y la resistencia termina mandando ahí a una chava que va a viajar también en el tiempo, que es experta en combatir exterminadores. De hecho, el problema con estos productos es que luego le dan tan poquito desarrollo a ciertos personajes. Ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba la chava, pero pues era la de la resistencia, ¿verdad? La mandan ahí al pasado. Ella tiene que dejar su futuro, que de hecho es como hasta homenaje a Terminator Genesis, de que cuando ella ya está encuerada y subida en la máquina del tiempo, llega un Terminator a atacar ahí la base y todos empiezan ahí a morir y ella no puede hacer nada. Entonces llega a Japón, tiene que buscar... Pues no queda muy claro exactamente cuál es el objetivo del Terminator y cuál es el objetivo de esta chava que viene de la resistencia. Aquí el detalle es que este cuate Malcolm Lee está viviendo ahí en Tokio, tiene a sus 3 hijos, es viudo, tiene ahí una niñera que se llama Misaki, y de ella sí me acuerdo que se llama Misaki, y pues resulta que él trabaja todo el día. ¿Por qué? Porque tiene pesadillas sobre el día del juicio final. Eso sale al principio y no nos lo explican ya hasta el final, y resulta que este cuate crea una inteligencia artificial que se llama Kokoro, sí, muy japonés, Kokoro, que supuestamente está diseñada para contrarrestar a Skynet. O sea, según él, con esa inteligencia artificial va a detener a Skynet, y todo está pasando el 29 de agosto de 1997, el día del juicio final, que de hecho también el anime salió el 29 de agosto, lo liberó Netflix. Eso también se me hizo muy chido. Y pues toda esta historia va a tratarse sobre pues la clásica carrera contra el tiempo, de que va a pasar el día del juicio. Vamos a ver si la chava de la resistencia logra salvar a Malcolm Lee o eliminarlo. No queda muy claro al principio. Y también de igual manera el Terminator, ¿cuál es su misión? Vamos a hablar primero de los aspectos buenos. Me gustó mucho la acción, tiene mucha acción. Pues es un anime, obviamente, tiene que pasar secuencias de pelea y todo esto. Eso sí le quedó bien, se lo reconozco. También la historia se me hizo interesante. Creo que se arriesga también, creo que eso también se lo reconozco, porque se va por ciertos aspectos de Terminator
que son muy modernos en el aspecto de que ya empiezan con las líneas de tiempo alternativas y lo dejan bien claro desde el principio con ciertas secuencias. Ya empiezan a hablar de que, oye, que el tiempo no es lineal, que cuando viajas ya se vuelve algo como lo que explicaron en Avengers o en la película de Flash, de que tú no puedes cambiar el pasado, sino de que viajas al pasado y se crea una línea de tiempo alternativa. Todo eso aquí lo explican. También tiene homenajes muy chidos a la saga original, aparte de la película de la 1, de la 2. Todo eso se aplica muy bien aquí en Terminator 0. Pero también el detalle es que en las cosas malas es que, pues sí, es muy japonés. De repente sí me saca de onda escuchar ahí que hablan en japonés hablando de Terminator, Skynet. Entonces sí se me saca mucho de onda todo este estilo japonés, o de que casualmente como es japonés todo tiene que ocurrir en Tokio, todo esto de centralizar todo en Japón. Me recordó mucho hace unos años que les dije ahorita el ejemplo del Suicide Squad Isekai. También hubo unos animes de Marvel hace muchos años, hace como 15 años, que era el de Iron Man, el de Wolverine, el de X-Men. Creo que lo único que tenía sentido que ocurriera en Japón era el de Wolverine, pero el de X-Men y el de Tony Stark, Iron Man, todos ocurrían ahí en Japón. Entonces como que también me sacó de onda. También, ¿qué más no me gustó de la historia? Creo que al final se complica mucho, deja más dudas que respuestas, y sobre todo en los últimos 2 episodios que hay grandes revelaciones sobre la historia. Les digo, creo que se arriesga mucho con el tema de las líneas de tiempo alternativas. Luego también, ¿quién sabe si lo vayan a seguir sacando este anime? Yo creo que sí. Pero pues ojalá y quede claro, porque como que sí se fue muy al extremo de los viajes en el tiempo con variantes. Sí, creo que pues ahora sí que no tengo una incertidumbre de cómo vaya a terminar. Incluso me sorprendió también que lo escribe Mattson Tomling, que a lo mejor a mucha gente no le va a sonar este nombre, Mattson Tomling, a otros sí, porque es el escritor del cómic de Batman el Impostor, uno que no sé si ustedes se acuerdan que sacó hace tiempo Smash, cuando salió la película de The Batman, que de hecho Matt Tomlin tiene la peculiaridad que él fue guionista de la película de The Batman, la de Robert Pattinson, pero no sale acreditado, pero todo el mundo se refería así, Matt Tomlin, el escritor no acreditado de la película de The Batman, sacó este cómic de Batman el Impostor, que de hecho creo que era arte de, si no me falla la memoria, era Andrea Sorrentino en DC. Y Smash lo vendió primero que en unas grapas metalizadas y que iba a tener portadas exclusivas. No sé si ustedes se acuerdan de esto. Luego lo sacó en un hardcover. Una historia que pues estaba entretenida a secas, pero si uno lo tomaba como el Batman de Robert Pattinson, no como el Batman de la serie principal, porque sí era muy diferente este Bruce Wayne, este Batman. Y pues aquí a él le toca hacer en la serie de Terminator, es la clásica pues mancuerra donde un equipo de animación japonesa hace la animación de un guión gringo, como pasó con estos de Castlevania. No sé si ustedes se acuerdan que según les escribía Warren Ellis, creo que era Warren Ellis el que se aventó Castlevania, y en realidad pues era un anime. Entonces es la misma situación aquí con Mattson Tomling y Terminator 0. Entonces pues se lo recomiendo, sí, yo creo que sí. Nada más, pues tengan ahí paciencia, sobre todo si no son fans del anime, tengan paciencia porque sí es muy japonés, tiene buenos misterios, pero también hay unos que están telegrafiados desde el principio, desde el primer capítulo uno ya sospecha ciertas cosas que incluso no tienen lógica, pero van tomando lógica conforme va avanzando la historia y ya se van explicando. Entonces sí, pues es una buena recomendación Terminator 0. ¿Y qué más les puedo platicar esta semana antes de pasar a las carillouturas? Películas. Fíjense que me chuté. Sí, esta. Ya vamos a entrar el próximo mes. Comentamos terror cabrones, así que prepárense con las películas de terror. Va a ser la misma dinámica del año pasado, 31 películas en 31 días. Pero esta semana me chuté Maxine, que es la tercera parte de esta serie de películas que se llama X, que la protagonista es Mia Goth, que es, no sé si ustedes sepan, es la esposa de este güey odiado por Hollywood, Shia LaBeouf, que la primera película X la platiqué en Comentamos Terror Cabrones del año pasado, estaba en Prime, no sé si todavía esté ahí la película. ¿De qué se trataba X? Pues era una chava, Mia Goth, que era una teibolera, que resulta que también hace películas para adultos y se va con el novio, que es el productor, con otra actriz, con un actor morenazo que es también de los No Por, y también va el director de la película.
Y la novia, la novia de diagonal ayudante, diagonal la gente de sonido, diagonal gente de iluminación, que es esta, ¿cómo se llama? Esta Merlina, esta Ortega, Jenna Ortega, sí. Que pues resulta que rentan una cabaña en una granja, o sea, está la casa principal, pero también está una cabañita, y ellos dicen, no, pues somos unas parejas de amigos que venimos a pasar el fin de semana aquí, y nada, resulta que se les ocurre ahí grabar una no-por, y pues sí, ahí sale Mia Goth enseñando todo, también todas las chavas, bueno, excepto Jenna Ortega, todas las demás chavas ahí enseñan todo. Es una película pues que comienza así y luego pues resulta que ahí en la cabaña y ahí en la granja pasan cosas y pues resulta que se vuelve un slasher. Un slasher donde lo que llama la atención es que la villana principal es una viejita, así ya muy viejita, que resulta que también es Mia Goth. Ella interpreta a los dos personajes, interpreta a la principal que se llama Maxine y también interpreta pues a la viejita slasher que también es ella pero maquillada. Entonces, pues esta primera película, pues les digo, es un vil slasher, tuvo relativo éxito y pues resulta que el director se le ocurrió que al mismo tiempo de grabar esta primera película iba a grabar una precuela donde iban a contar la historia de esta viejita que se llamaba Pearl, sí, era el nombre. Y pues también obviamente pues era Mia Goth. Entonces vemos, esa todavía no la veo, la de Pearl, esa está en Max por si alguien la quiere checar. Y pues ahí supuestamente era pues la historia de cómo se volvió una asesina. El director se llama Ti West. Y pues a este director se le ocurrió ya sacar este año la tercera película, que en realidad pues en orden cronológico sería la continuación de X, pero les digo la precuela. Entonces, de hecho esta estuvo en el cine y nada más duró infamemente una semana, no tuve oportunidad de irla a ver. Y aquí Maxine con 3X, que es el título de esta tercera entrega, pues ya nos va a poner nuevamente al personaje de Maxine ahora en los 80s. Porque la primera pasaba en los 70s, entonces la segunda pasa ya en los 80s. Ella, después de haber huido de todo esto que le ocurrió en la primera película, pues ya vive ahora en Los Ángeles, sigue haciendo películas, sigue haciendo teibolera, pero pues ella ya quiere dar el salto, ya no quiere ser, de hecho se lo dicen al principio, yo ya no quiero ser actriz para adultos porque ya me estoy haciendo grande y pues ahora sí que las MILF no ganan tanto como las jóvenes. Y pues resulta que entra a una película de terror. Es una secuela, entonces pues sí tiene muchas expectativas. Por ahí tiene un amigo que le dice, no hombre, échale ganas porque hay muchas actrices que salieron de películas de terror y se hicieron muy famosas. Entonces pues ella está muy emocionada, pero pues vamos a ver que como están en los 80s, está ocurriendo en Los Ángeles lo del Night Stalker, me parece que era el nombre, que era este asesino en serie. También se le junta que hay un investigador privado que es Kevin Bacon, que pues le dice, oye, ¿sabes qué? Pues mira, tengo todas estas pistas de lo que ocurrió en la primera película, entonces como ves, tengo un cliente que se quiere reunir contigo. Y pues ahora sí que se le junta esta trama del Night Stalker, la trama del investigador privado y pues el hecho de que tiene que estar bien comprometida con la película porque aparece ahí una actriz que es esta Elizabeth Debicki, me parece que es el nombre de ella, que no sé si ustedes se acuerdan, ella es la reina de esta gente dorada que aparece en Guardianes de la Galaxia 2, luego ella vuelve a repetir en Guardianes de la Galaxia 3, luego también apareció ella en Tenet, la de Christopher Nolan, también, ¿dónde más salió ella? En Cloverfield Paradox también ahí apareció. Y Viudas, una que se llamaba Viudas, que salió con Viola Davis, esa no la he visto, pero sé que fue muy premiada. También, ¿en cuál otra? Esta que hizo con Tobey Maguire, era la de El Gran Gatsby, ahí también aparece. Bueno, el chiste es que esta chava ahorita ganó un Globo de Oro porque hizo de la princesa Diana en la serie de The Crown, la Diana más mayor, la que se supone que es la que se muere. Porque no sé si se acuerdan que cuando se murió la reina Chabelita en el CC Podcast, platiqué poquito de The Crown, que supuestamente cambiaban a las actrices cada cierto tiempo porque eran las varias etapas de la reina. Entonces todo el cast cambiaba. Entonces esta chava Elizabeth Debicki le tocó ser Diana, la previa a morir. Y se ganó un Globo de Oro. Y de hecho, otro dato curioso antes de continuar, la Diana más joven, la que cuando se casó, que eran otro reparto, fue esta chava que le hizo ahorita de Cassandra Nova. Ella era Diana. Entonces ya dos Dianas salieron en el universo Marvel. Bueno, total que esta Elizabeth Debicki también dicen que va a ser la Mujer Maravilla de James Gunn. Pero bueno, entonces todavía no está muy claro, se rumorea.
Bueno, el total que ella es la directora de la película y quiere que esta chava esté bien comprometida, la Maxine. Y pues es una historia, sí, de terror, sí tiene unos elementos chidos. A mí sí me gustó mucho. Es sobre todo el misterio, la paranoia de Maxine, después de todo lo que vivió en la primera película, pues ahora de sentirse pues perseguida. Y lo más chido es que se agarra de ciertas pistas que salieron en la primera película. Pistas que solamente... pues salen así como uno podría decir que fueron nada más así como que para llamar la atención, como que para dar ahí no un giro, sino como un easter egg o una revelación sobre el personaje principal, pero al final sí tiene que ver ahora con esta secuela. De hecho, la secuela se basa en esa revelación que aparece. Entonces sí, se me hizo muy, muy buena la película. Ojalá y creo que estaba leyendo que ya van a hacer la 4, pero si termina, pues no me molesta. Se me hizo interesante y muy divertida esta película de Maxine. Empaticé mucho con el personaje después de todo lo que le ocurrió en la primera película y pues estuvo chido que rehiciera su vida y sobre todo que cambió. O sea, aprendió su lección después de lo que le pasó en la primera y ahora sí toma sus medidas por si llegan ahí algunos cochinotes cachondos a atacarlo. Sí está muy buena esa de Maxine, sí se lo recomiendo. Pero el único detalle que no me gustó es que sí les platiqué que en la primera pues salen chavas encueradas a granel y en esta segunda no, ya como que ya se quisieron hacer un poquito más, ¿qué les podría decir? Un poquito más finos, un poquito más decentes. Ya no hubo desnudos, nada más ahí hay unas nalguitas como un microsegundo al principio de la película y fuera de eso nada. Entonces pues vayan a verla por la historia y no porque vayan a ver ahí chavas cachondas. Y pues ahora sí vamos a pasar a las carillouturas con, esta película de Judas Contract. Ahí se las dejo. Supongo que ya sabemos quién sacará la basura. Eso no es bueno para mi ego. Lo hiciste muy bien. Duraste más que la vez pasada. Me refiero al entrenamiento. Es muy eficiente durante el... ¡Cory! Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a las carillouturas, la sección del solo podcast donde hablamos de animación. En esta ocasión llega un momento que no quería que llegara, ya que toca hablar de una película de 2017 que en lo personal es una de las películas que más me decepcionó en su momento. Estoy hablando de Teen Titans de Judas Contract, la película que adapta el cómic homónimo de los New Teen Titans de George Pérez y Marv Wolfman, que para muchos es uno de los arcos más importantes de este equipo, que marcó un antes y un después con estos personajes, además de que los catapultó a la fama dentro de los títulos de DC Comics durante los 80s, y que pues lamentablemente aquí tiene una adaptación un tanto vacía, una adaptación que simplemente se inspira del nombre, de algunas escenas, pero que realmente le falta todo el contexto que tuvo el cómic en su momento. Primero vamos a comenzar con el director, ya que se trata de Sam Liu, el mismo director que estuvo en otras películas como Killing Joke, también estuvo en Justice League Dark y varios de los proyectos animados de este universo de películas originales de DC Comics. También de igual manera el guión lo adapta Ernie Al Baker, el cual también ya había estado trabajando en películas anteriores como Justice League Dark, y obviamente, como les decía, se basa en el arco argumental de El contrato de Judas de Marv Wolfman y George Pérez. Aquí vamos a tener el regreso de todos los actores que vimos en la película anterior del equipo, que fue la de Justice League contra Teen Titans. Aquí regresa Stuart Allen como Damian Wayne, Taissa Farmiga, que ahorita es muy conocida como la hermana Irene dentro del universo de las películas de La Monja. Ella interpreta nuevamente a Raven. También está Brandon Suhu, que interpreta a Beast Boy Garfield Logan. De igual manera regresa Jake T. Austin para hacer de Blue Beetle, Jaime Reyes, que de hecho les había mencionado que aparecía en esta serie de Los Hechiceros de Waverly Place. Y también vamos a ver el regreso de Sean Maher como Nightwing, Dick Grayson, que ha estado en todas las películas o en la mayoría de las películas de este universo animado de DC Comics. También regresa Kari Walgreen como Starfire, que es la líder de este equipo, y vamos a tener ciertas incorporaciones en esta película, como por ejemplo me sorprendió mucho Christina Ricci. Ella interpreta a Terra, a Tara Markov, la cual va a ser el personaje más importante de esta película junto con Deathstroke, que aquí también hacen un recast. Ahora la voz de Deathstroke la hace
Miguel Ferrer, que muchos lo recordarán porque sale en la película de Iron Man 3 y curiosamente en su momento esta fue su última participación, ya que posteriormente a la salida de esta película de Judas Contract el actor lamentablemente falleció. Otro dato también muy curioso que me gustó es que aquí se incorporan a 3 personajes al principio de la película, que vemos una especie de flashback del equipo original de los Teen Titans, que eran Robin, Beast Boy, Speedy, Kid Flash y Bumblebee, que se topan. Es como una especie de adaptación al origen de Starfire y cómo se une ella al equipo. En esta secuencia, que son los primeros 5 minutos de la película, vamos a tener a Masasa Moyo como Bumblebee, a Jason Spicek como Kid Flash y a Crispin Freeman como Roy Harper. Estos 3 actores se los jalan de la serie de Young Justice, ya que ahí interpretaban en el idioma original en inglés a estos personajes. Eso se me hizo chido, ya que Young Justice es una serie que también valió mucho la pena en su momento y por qué no decirlo, más adelante también en las Carillauturas vamos a hablar de esta serie. Volviendo a la trama, pues les puedo decir que The Judas Contract nos va a presentar pues al equipo de Starfire. Recordarán que vimos en Justice League contra Teen Titans que existe esta especie de academia de héroes que está pues a cargo de Starfire. Ella tenía como equipo a Raven, a Garfield Logan, que de hecho ahorita pensándolo bien no entiendo por qué estaba ahí Garfield, si se supone que él era de los Teen Titans originales y como que se nota que no crece o no me queda muy claro por qué deciden hacer este retcon donde existió un equipo original de Teen Titans. Luego también está, les decía, Blue Beetle. Eso fue el equipo original. En la película anterior se une Damian, ya que causaba muchos destrozos. Lo manda Batman ahí con los Teen Titans. Y pues están como supervisores, les digo, Starfire como líder de equipo y Nightwing, que también es pareja de Starfire, como una especie de pues visor o tutor o también como supervisor. Además de que en esta película se incorpora al personaje de Tara Markov Terra, que la vimos también al final de la película anterior de Justice League contra Teen Titans. Este equipo empieza a hacer misiones, empiezan a darse cuenta que hay pues ciertas actividades que están involucrando a nada menos que a Brother Blood, uno también de los villanos clásicos de los nuevos Teen Titans. Entonces vamos a estar viendo cómo al estar frustrando todas estas operaciones se crea un contrato donde Deathstroke va a ser contratado por el Brother Blood para encontrar a los Teen Titans, capturarlos y poderlos usar en unos experimentos que están haciendo para darle de cierta manera poderes a individuos. Los meten en una máquina y la energía de esta máquina se enfoca en una persona y pues le da ciertas habilidades. El Brother Blood quiere hacer esto con los Teen Titans y pues Deathstroke va a tener un as bajo la manga, ya que se revela que Terra es un personaje infiltrado por Deathstroke. Dan ciertos indicios aquí en el cómic que la convenció de cierta manera con ciertos temas sentimentales. Terra es un personaje que está muy tocado. Vemos partes de su infancia, cómo la quisieron asesinar en su país natal por tener habilidades, la consideraban un monstruo. Deathstroke la salvó asesinando a todos estos aldeanos y pues ella ahora sí que se encapricha con él, le hace muchas insinuaciones, le dice que no es una niña y pues aquí se revive la polémica que en su momento tuvo el cómic al mostrar esta relación. La película en sí les puedo decir que se inspira, no diría que adapta, pero sí se inspira mucho en el cómic. Es muy difícil tratar de adaptar a una película con tan poca duración esta etapa de los Teen Titans y más todo lo que estuvo previo al Judas Contract. Es muy difícil mostrar toda esta relación que tuvo Terra con los personajes. De hecho, aquí se simplifica mucho la historia porque el arco del Brother Blood fue antes del Judas Contract. En el cómic original, la organización que quería capturar a los Teen Titans era Hive, no el Brother Blood. Y aquí pues lo simplifican. Aquí simplemente dicen que Brother Blood contrató a Deathstroke, que él quiere el dinero para revivir a la Liga de las Sombras y tener pues a su equipo de mercenarios. En cambio, en el cómic esto se remonta hasta el número 2 de los Teen Titans, cuando Hive contrató originalmente al hijo de Deathstroke, a Ravager, para que pudieran obtener a los Teen Titans. Ravager falleció, Deathstroke de cierta manera por honor toma el contrato
y pues vemos cómo durante casi 40 números trata de combatir a los Teen Titans, infiltra Terra, se revela que ella trabaja para él. Y les digo, todo este desarrollo lo vamos a estar viendo durante casi 4 años del cómic, a diferencia de aquí que nos lo quieren resumir en una película de 84 minutos. Tal vez de ahí parte el hecho de que no es una de mis películas favoritas. No siento esta empatía por estos personajes, y más porque les digo, es un equipo de Teen Titans que fue hecho pues al vapor, con personajes que en lo personal no siento que se lleven bien, como Raven y Blue Beetle. Cada uno creo que es un héroe individual. Creo que un punto que me gustó mucho de la película anterior fue que en una parte de la historia se reúne el equipo de los nuevos jóvenes titanes: Nightwing, Starfire, Raven, Beast Boy y Cyborg. Aquí Cyborg ni siquiera lo toman en cuenta. Acá como que nuevamente se van por el tema de los chavitos. Vemos ahí una secuencia de una fiesta. Temas importantes del cómic pues solamente son ahí tocados muy a la ligera, como por ejemplo el hecho de que tienen secuencias de entrenamiento. Ahí se homenajea a una batalla que tuvo Starfire contra Donna Troy. Aquí la ponen como Starfire contra Nightwing. Luego también la secuencia donde Destro poco a poco empieza a capturar a todos los Teen Titans. Ahí hacen unos homenajes en cómo captura al equipo aquí de la película. Cuando pelea contra Nightwing aquí es casi calcado, pero le faltan detallitos. Y también otro punto importante del cómic que aquí faltó fue que justamente en Judas Contract es donde vemos la primera aparición tal cual de Nightwing. Vemos como Dick Grayson ya había dejado su identidad de Robin y aquí se convierte en Nightwing. Vemos también a la esposa de Slade Wilson, también vemos a su hijo Jericho, que Jericho sí aparece pero de una forma muy diferente, pero no vemos todo este arco de historia, no vemos tampoco el origen de Deathstroke, cómo fue que se convirtió en este asesino a sueldo. Todo esto lo veíamos en el cómic y aquí pues se pasa simplemente de largo por mostrarnos a una muchachita berrinchuda como lo es Terra, que luego más adelante en la película tenemos secuencias donde vemos que pues todos los destrozos que ella causa, todo el final que ya conocemos que ocurre en Judas Contract. Y al final vemos que Beast Boy quiere aventarse un discurso como que para justificar todo, para que la vean como una heroína, y no, simple y sencillamente aquí no puede ser. O sea, es una adaptación, como adaptación creo que es malísima, y los personajes no te llegan. Creo que hasta eso agradezco que esta haya sido la última película que hubo tal cual de los Teen Titans. Había proyectos que traían más potencial, como lo fue Young Justice, que de hecho incluso llegó a aparecer ahí también Terra y su hermano Geo-Force. Entonces ahí como que sí supieron hacer mejor las cosas. Aquí fue una película, les digo, creo que tiró demasiado alto al tratar de adaptar esta historia tan icónica de los personajes, pero no dándole un respeto al material original como lo hicieron otras adaptaciones. Y creo que les digo, no creo que sea culpa de Warner Brothers Animation, sino es culpa de el ángulo desde donde quisieron abordar esto, porque es muy difícil hacerlo en un formato de película. Yo creo que si hubiera sido incluso una miniserie, a lo mejor ahí hubiéramos podido tener más desarrollo de los personajes, pero al final pues tuvimos este resultado con una película que sinceramente creo que debe de haber gente que le guste. Tal vez no me incluyo en ellos, pero pues si les gusta, qué bien, qué bueno que disfruten de esta película, pero a mí sí me quedó a deber. Y creo que también aquí inauguramos esta parte de las películas animadas de DC Comics que a lo mejor muchos dicen que ya habían estado desde antes, donde ya empieza un bajón de calidad. Yo creo que eventualmente vamos a también a llegar a la muerte de Superman, que también junto con Judas Contract, que es de las películas que menos me gustan de este universo, son las que tienen peor calidad, y pues hacen que uno diga, pues qué bueno que ya termine toda esta versión del universo de DC Comics en películas, y pues creo que hasta la fecha no nos hemos podido recuperar. Sí hay proyectos que valen mucho la pena, como el próximo que vamos a hablar aquí en las Carillouturas, que fue Gotham by Gaslight, pero pues habrá que esperar hasta el siguiente episodio para podernos recuperar de lo que nos dejó Teen Titans de Judas Contract del 2017. Y pues prácticamente con eso terminamos este decepcionante episodio de las Carillouturas. Como les digo, esperemos estar un poquito más animados en el siguiente, así que no se los pierdan. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima. Ahora sí, después de todo esto, vamos a pasar al tema principal de este episodio, el cual
pues por lo mismo de que es septiembre, todos sabemos que es un mes importante dentro de la mitología de Batman, celebramos el Batman Day en estos días, vamos a revisar una obra que en lo personal, sinceramente ya tenía mucho tiempo que quería hablar de este cómic, no se había dado la posibilidad y pues dije, pues vamos a aprovechar. De hecho, no sé si algunos de ustedes recuerden cuando empezaron los solo podcasts, por allá de enero, me parece, yo había anunciado que este episodio iba a ser el segundo, o sea, iba a ser el de febrero, pero pues no se dieron las condiciones, pasaron ahí unas cosillas y se fue postergando, pero hasta ahorita que dije, no, ahora sí, para septiembre vamos a hablar nada menos y nada más que de Batman White Knight. Un universo creado por Sean Gordon Murphy por allá de 2000, me parece que era finales de 2017, principios de 2018, cuando a este dibujante le permiten en DC Comics lanzar su propio cómic que él escribe y dibuja de Batman, basándose pues de cierta manera en otras experiencias que había tenido con el personaje, en otros cómics donde había hecho guiños a todo esto, sobre todo con su estilo ya tan particular que tenía en aquel entonces y sobre todo también porque ya había confirmado con otras obras como Punk Rock Jesus, pues que sí le movía, sí le podía mover también al escribir, que es muy difícil que un dibujante también haga sus cómics. Obviamente hay muchísimos escritores y dibujantes, pero pues Sean Murphy se logró adecuar a los tiempos modernos. ¿Cómo que yo conocí a este autor? Creo que es con lo que voy a empezar. Yo creo que la primera vez que escuché de Sean Murphy fue por allá del 2014. Fue cuando se lanzó Vértigo aquí en México, que salieron estos títulos de Hellblazer, Fables, 100 Bullets, y recuerdo que también salió este famoso título mensual de cómics que desafían las expectativas, Presenta, creo que era así, cómics que desafían las expectativas Presenta, que pues era el típico título antológico donde van a estar sacando varias series y pues se les ocurrió sacar ahí, primero fue We Three, luego Joe the Barbarian de Grant Morrison, siguiendo también la misma temática que habían tenido con We Three. Y ahí yo creo que fue donde conocí a Sean Murphy, vi su estilo. Sinceramente al principio no me agradó, no sé, de por sí no soy tan fanático de Morrison, y menos pues ahora con este dibujo, con esta historia tan pacheca de Joe the Barbarian. No, creo que sinceramente pues no logré esa conexión con esta historia. Luego también sacaron más adelante The Wake, que también es de Sean Murphy, pero aquí con el guión de Scott Snyder. Esa obra la aprecié hasta muchísimo después, pero yo creo que cuando logré hacerme fan de Sean Murphy fue cuando leí Chrononauts, que de hecho lo he mencionado aquí, fácilmente creo que está en mi top 3 de mejores cómics de Mark Millar. Chrononauts, la primera miniserie, se me hace muy divertida, muy entrañable, y yo creo que mucho de lo que vemos ahí gráficamente, de esta comedia visual que vemos, no creo que viniera del guión de Mark Millar, sino de que venía de la inspiración de Sean Murphy. Entonces ahí fue cuando ya empecé a seguirlo. Obviamente reconozco que Sean Murphy es un artista que tiene ciertas limitaciones, ciertos aspectos, como que muchos de sus personajes son muy parecidos. Sí se le dificulta a veces diferenciar ciertos personajes, como por ejemplo aquí la Harley Quinn de Batman White Knight, pues es igualita a la protagonista de The Wake, o también a la chavita, a la mamá de Jesus en Punk Rock Jesus. Entonces pues sí llega a tener sus detalles, pero creo que su estilo se me hace muy interesante, además de que también me divierten mucho sus clichés, como por ejemplo ese que les decía de ser muy fanático de Batman, lo demuestra en varias historias, y también que le encantan los coches. Ustedes pueden tomar un cómic de Sean Murphy, van a ver cómo hace maquinarias, hace vehículos, hace carreras, hace persecuciones. Es algo muy propio de él, creo que es algo que viene innato, un gusto personal que él tiene. De hecho, también cuando falleció Akira Toriyama este año, yo también dije Sean Murphy y Akira Toriyama separados al nacer, porque Toriyama hacía lo mismo. Luego ustedes pueden ver un tomo o en los clips de Dragon Ball de los openings, los endings, todo esto, y van a ver que luego de repente metía a Goku en un coche, o sea, algo que nunca vimos en la serie, pero lo metía ahí, o Gohan manejando un carro con Videl, que creo que salía en un intro, en un hot rod. Entonces así como que fue una peculiaridad que siempre me llamó la atención del autor. Y pues allá en el 2017, les digo que fue cuando salió Batman White Knight, pues era su gran oportunidad para lanzar un título propio de Batman. De hecho, este título ya posteriormente, cuando ya había terminado más bien la publicación de este cómic, se le reconoce como el primer título de Black Label que salió, no recuerdo si fue cuando estaba a mitad de publicación o terminando Batman White Knight, ya se lanzó oficialmente Black Label. Y ya para el TPB
ya lo reconocían como el primer título de este subsello. De hecho, yo tengo el primer TPB de esta historia y ahí viene el logotipo de Black Label. Entonces, esta historia, sinceramente, les voy a confesar, no me gustó tanto la primera vez que la leí. Creo que es más interesante la historia de cómo también llegué a Batman White Knight que en sí cuando lo leí. Yo creo que nuestros escuchas no recordarán esto porque lo platicamos muy poco en el podcast, pero los que nos conocen de tiempo atrás, de cuando estábamos en el primer grupo de Comentemos Cómics, se han de acordar que cuando Smash lanzó The Master Race, el Batman de Dark Knight The Master Race de Frank Miller, lo decidieron sacar creo que costaban 69 o 80 pesos la grapa. Entonces en aquel entonces pues era un precio elevadísimo comparado con los cómics que comprábamos en aquel entonces, porque un cómic doble te costaba como 45 pesos y ahora resulta que una grapa te iba a costar 70, 80 pesos, no recuerdo muy bien el precio. Entonces pues yo empecé ahí una campaña donde decía, no manches, ¿para qué le van a comprar Smash? Casi van a costarle las grapas lo mismo que cuestan en inglés y aparte sale más caro que comprar el tomo recopilatorio. Entonces empecé cada semana que Smash lanzaba una grapa de Master Race, ir haciendo ahí un ejercicio bien sencillo de ir sumando cuánto llevamos gastado comprando de Master Race y para demostrar simplemente que salía más barato el tomo recopilatorio. Y así creo que como a la quinta o sexta semana ya había yo juntado el dinero para poder comprar el primer tomo. Ya estaba el tomo recopilatorio también de esa serie de Frank Miller y me costó creo que costaba como 500 o 480 pesos ese tomo. Lo compré y ahí demostré, miren, aquí tengo ya mi hardcover de Master Race, lo compré y me salió más barato que haber comprado las cochinas grapas de Smash. Y de hecho ese experimento lo llamamos la carrera del maestro, porque era de Master Race y pues nos estábamos burlando ahí de todos estos errores que tenía luego Smash en las traducciones. Y luego fue cuando anunciaron que de hecho ahí ya fue cuando Smash perdió el control, que ya todas sus grapas iban a costar eso, 69 pesos. Sacaron Batman White Knight, los 8 cómics, los 8 números de esta primera miniserie, igual a 69 pesos. Y ahí fue cuando yo dije, pues se repite el experimento, pero ahora se va a llamar la Avenida del Caballero Blanco, la Avenida Blanca del Caballero, algo así medio chorero. Entonces resulta que pues como a la como a la segunda o tercera semana ya había juntado el dinero, porque en aquel entonces pusieron el tomo de Batman White Knight bien barato en Amazon y me costó yo creo que como 200 pesos, creo que sí, eso fue lo que me costó, 210, 215 pesos me costó ese tomo recopilatorio. Yo creo que si le busco ahí en mi cuenta de Amazon sí me puede salir todavía. Entonces pues lo adquirí, lo leí, no se me hizo en ese momento la gran cosa, se me hizo una historia pues entretenida, pero me fui poco a poco haciendo fan de este universo. Yo creo que a partir de la segunda miniserie, sinceramente sí les voy a decir, en la segunda miniserie en un principio se me hizo mejor que esta primera, pero creo que con las releídas y con el paso del tiempo y cómo se fue desarrollando este universo, sí creo que pierde puntos esta segunda miniserie, y la primera, Batman White Knight, es la que va ganando porque le encuentro cada vez más y más cosas que pues no son cosas profundas tipo Frank Miller o Alan Moore o Neil Gaiman, sino que son cosas que ahí están, pero que se nota como Sean Murphy puso semillitas para todo lo que vendría después en este universo de White Knight. Y pues si ustedes se lo preguntan, si nunca lo han leído, ¿de qué se trata Batman White Knight? Pues bueno, también antes de empezar, decirles que aquí vamos a tener muchos spoilers, por si no lo han leído, que creo que esa fue la principal razón por la que nunca hablamos de este cómic en el podcast, porque mis compañeros nunca lo terminaron de leer y yo quería hablar de todo lo que pasaba en el cómic, no podía soltarme porque iba a haber muchos spoilers. Entonces pues ahora sí, Batman White Knight de Sean Murphy es una historia donde vamos a ver cómo se invierten los papeles. Creo que esa fue la idea con la que se vendió el cómic, que el Caballero Blanco iba a ser el Joker, aquí Jack Napier, y Batman iba a ser el malo de la historia. Así se nos vendió, así se nos presentó en la primera escena del número 1. Pero creo que es una historia que va muchísimo más allá. Tiene una temática muy interesante. Se trata vemos un universo alternativo de Batman que pues sinceramente creo que está muy inspirado por los gustos de Sean Murphy, que es el Batman de Michael Keaton y la serie animada de Batman. De hecho, yo siempre he pensado que el universo de Batman White Knight es como una secuela alternativa, obviamente tomándose sus libertades del universo de la serie animada, porque luego de repente sí se vuelve muy así, muy similar o tiene muchas inspiraciones. Entonces lo que ocurre aquí es que vemos a un Batman ya veterano, no diría yo viejo, pero veterano, por lo menos en esta primera miniserie, que
lo vemos fuera de control, lo vemos más agresivo, más rudo, no se mide la destrucción que él causa al momento de estar persiguiendo. En este caso el Joker lo está persiguiendo por unos techos, el Joker va en patines y él va con el batimóvil y va destruyendo techos, lastimando gente. Y cuando lo atrapa, tienen ahí una discusión donde Batman pierde el control, llegan a una bodega, creo que era una bodega de evidencia del departamento de policía, y Batman en el coraje de lo que le dice el Joker, termina dándole así a puños que se trague unas pastillas así nada más como para, pues fue un intento de asesinato prácticamente, porque pues lo quiso envenenar con unas pastillas y trágatelas, así literalmente a puños se las daba, y pues al Joker se lo terminan llevando al hospital, le hacen ahí un lavado de estómago y misteriosamente termina volviéndose cuerdo, regresa a la normalidad, a su identidad anterior, que era Jack Napier, así se le llama en esta versión al personaje. De hecho, Leslie Tompkins lo analiza y dice, ¿saben qué? Pues él está completamente cuerdo y tiene el nivel de inteligencia de un genio. Entonces vemos cómo aquí Joker o Jack Napier inmediatamente empieza a trabajar en su liberación. Como es un genio, empieza a leer libros de abogados y logra convencer a la gente que lo dejen libre. Y además de que empieza una campaña política, se quiere convertir en una especie de concejal de la ciudad. Además de que él tiene una idea de poner al pueblo de Ciudad Gótica contra Batman. Él cuando era Joker quería demostrar que eran iguales y eso fue lo que hizo enojar a Batman. Entonces aquí va a ser que su plan original es mostrarles la verdadera naturaleza de Batman al pueblo. Y para esto va a reclutar a un personaje muy curioso que es nada menos que Harley Quinn, pero aquí tenemos una peculiaridad en la historia porque resulta que llega Jack a buscar a Harley y le dice, ¿sabes qué, Harley? Discúlpame por todo lo que te hice en todos estos años, fui muy malo contigo, pues todo el daño que te causé. Y resulta que esa Harley pues como que le dice que no, que tú no eres el verdadero, yo quiero a Joker, tú no me interesas. Y resulta que esta Harley, entre comillas, pues no es la Harley original, no es Harley Quinn, es una chava que se volvió Harley cuando la original renunció y Joker en su locura la encontró en un banco, era una cajera de banco que también tenía sus pedillos ahí mentales y ella se volvió la nueva Harley Quinn literalmente. Luego aparece en ese mismo instante la Harley original que se lleva a Jack y ella le dice, ¿sabes qué? Sí te perdono y pues voy a trabajar contigo en tu campaña. Se vuelven obviamente amantes. Esta Harley sí quiere a Jack y pues así nos hacen por medio de todo esto. Sean Murphy nos dice que así diferencia él a la Harley clásica. La Harley Quinn original es la clásica, la que se vestía de bufón, y esta Harley impostora entre comillas pues es la versión nueva, la que trae chorcitos, la que trae el pelo pintado. Entonces como que hace ahí esa diferencia, como que no quiere mezclar a los personajes. Entonces vamos a ver cómo este equipo, este team up de Harley Quinzel y Jack Napier van a tener esta campaña contra Batman, que sí se me hace un villano en lo personal Jack Napier al principio de la historia, porque él hace un trato con varios de los villanos, los engaña porque luego utiliza el sombrerero loco y a Clayface para controlar mentalmente a todos los villanos para lograr sus planes, que es echarse, les decía, al poner al pueblo de Ciudad Gótica contra Batman. ¿Y cómo lo hace? Obviamente pegándoles donde más les duele, en los impuestos, porque resulta que Jack hace pública una información donde hay un fondo en la ciudad, un fondo de dinero que se supone que era para huracanes o originalmente era para desastres naturales, que le llaman el fondo para Batman, el fondo de desastres de Batman. Entonces dice, ¿cómo puede ser posible que la ciudad tenga que pagar millones de dólares por todo lo que causa Batman, que está saliendo de los impuestos? Entonces esto hace ya que todo el pueblo esté contra Batman y pues Jack va a empezar a ascender de cierta manera pues escalones para lograr convertirse en este concejal y pues poder ahora sí demostrar su punto. Pero pues las cosas no se van a quedar así, porque va a haber otro villano que se va a involucrar, que es nada menos que esta Harley Quinn falsa, esta chica que les decía, que pues ella se queda traumatizada, ella quiere a huevo, quiere al Joker y ella misma se convierte en el Joker, se hace llamar el Neo Joker y ella descubre pues este plan de Jack, descubre ciertas cosas también ahí que tienen que ver con cómo controló a los villanos, que les digo que es tecnología del sombrerero loco. Y pues hace equipo con él para pues ahora sí tomar las riendas y mover el plan, manipularlo para que Jack ya no tenga el control. Pero se nos estaba olvidando un elemento muy importante dentro de la historia, porque ¿cuál es la razón que hace que Batman esté en esta actitud? Porque lo ha dejado muy de lado. Y es algo que se deja bien claro desde el principio. Resulta que en esta continuidad Alfred ya está muy viejito y está muy enfermo. Tiene ahí una enfermedad que
que Batman está tratando de encontrar una cura junto con Mr. Freeze. También Mr. Freeze va a ser un personaje muy importante en esta historia. Y lo que vemos es que esta situación de perder a su padre es lo que lo tiene fuera de control. De hecho, ni siquiera Bárbara y Nightwing se habían dado cuenta. Ellos no sabían que Alfred estaba tan enfermo. Como que Batman se había aislado mucho después de esta situación. Y esto hace que él pierda la paciencia con lo del Joker. De hecho, ahí se sigue demostrando que Batman es Batman porque él les pelea, a pesar de que Bárbara y Nightwing tratan de creer en este cambio de Jack Napier, también el comisionado Gordon, que era muy... pues no le tenía confianza a Jack en un principio, poco a poco va cediendo y todos estos personajes tratan de discutirle a Batman que es, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo ves qué tal si Jack sí tiene razón? Y él dice, no, esto es un plan, estoy seguro que, o sea, él siempre tuvo la razón, que Napier lo había planeado todo, que él había manipulado a los villanos, que también Harley Quinn tenía algo que ver ahí, pero nadie le hacía caso a Batman. Entonces vamos a ver en esta historia cómo estos tres ángulos van a chocar. Va a estar el equipo de Harley y Joker, el equipo del Neo Joker y el equipo de Batman, que pues poco a poco va cediendo, va perdiendo credibilidad. Y pues vamos a tener ahí un desenlace en esta historia donde pues ahora sí que no hay blancos y negros, creo que todos son grises. Vemos el punto de vista de cada uno de los personajes en esta historia. No todos tenían razón y no todos estaban equivocados. Y a mí en lo personal creo que es lo que hace que me guste tanto este cómic, sobre todo ya después de varias leídas donde le empecé a encontrar detallitos. Y sobre todo yo creo que en esta miniserie, si algo le he de reconocer a Sean Murphy, es el poder hacer un personaje femenino muy fuerte, porque para mí la verdadera protagonista de esta historia es Harley Quinn, que pues sabemos que actualmente está catalogada como este personaje que está loquita, que está pues así medio le faltan tornillos, es como nos la quieren plantear ahora en los cómics, pero no, esta Harley Quinn que aparece aquí literalmente es una genio, es el personaje con mayor razón, es el personaje que manipula toda la historia. Creo que es una de las grandes revelaciones que tiene al final Batman White Knight, que ella se involucró en todo esto, ella estaba un paso adelante de todos. Y al final tenemos una resolución donde deja más preguntas que respuestas. Se arregla toda la bronca del Neo Joker. Vemos que tenía un plan, incluso que ahí Sean Murphy medio se inspiró en Batman y Robin, la de Schumacher, que tiene que ver con el pasado de Mr. Freeze, que también ahí vemos una versión alternativa, les digo, de Mr. Freeze, donde su padre fue un científico de los nazis, hizo de hecho la tecnología congeladora era de su padre, y aquí vemos que en un punto de la guerra, ya cuando se fueron a Estados Unidos, los reclutó el gobierno en esta famosa operación Paperclip, donde reclutan a los científicos. Thomas Wayne tenía una relación muy buena con Victor Freeze, de hecho le pagó la boda que tuvo con su esposa Nora. Pero el padre de Victor, él pues siguió trabajando en armas, literalmente hizo un rayo congelador gigante. Y es una de las armas que va a utilizar el Neo Joker en esta historia. Pero al final todo se resuelve. No hay podría decirse, un final feliz para todos, ya que de cierta manera el efecto de estas píldoras que convirtieron a Joker en Jack se revierte. Tiene que estar encerrado. Y Batman pues de cierta manera también aprende, se da cuenta que la gente puede cambiar y que sí, que se equivocó, porque de cierta manera muy en el fondo Jack sí tenía razón y pues demostró que no solamente era el Joker, sino que también existía otra persona dentro de él. Y es una historia, les digo, al final creo que es todo lo que yo le rescato a este cómic de Batman White Knight. Es muy bueno, a mí me gusta mucho esta historia, 8 números muy interesantes, pero sobre todo les digo, este fue la punta de lanza para este universo. Después del éxito que tiene esta historia, decide Sean Murphy lanzar una secuela que es la de Curse of the White Knight. Y lo que se nos va a presentar ya para la secuela es una historia que está ocurriendo en dos tiempos. Primero vamos a estar viendo en el pasado una historia que tiene que ver con uno de los antepasados de Bruce Wayne, que era Edmund Wayne, el cual esta historia se remonta literalmente, de hecho, a los orígenes de la ciudad, cómo llegan desde Inglaterra. De hecho lo llamaban, creo que era el Valle de Gotham, y cómo ellos tienen que volverse los regentes Edmund con la ayuda de un pirata de la Orden de San Dumas que se llamaba Bakar. Tienen que tomar el control de la ciudad. Además de que en el presente vamos a estar viendo la continuación de la historia, que de hecho, pues sí, en el cómic original, en la primera miniserie, se nos va Alfred, le deja una carta a Bruce que tenía que ver con su última voluntad. Además de que también en el último número de la primera miniserie vemos cómo
el Jack, antes de convertirse en el Joker, dice unas cosas sobre... Bueno, ya había dejado como unas pistas sobre cómo el hecho de estar en la celda en el asilo Arkham lo había convertido en el Joker, se había encontrado a sí mismo, se había descubierto, de hecho creo que es el término que él utiliza, y también en un diálogo le llega a decir a Bruce que él al ser de cierta manera ahora el que tiene el control y tener los recuerdos del Joker, sabía más cosas de Bruce Wayne que incluso el mismo Wayne. Entonces todo esto lo dejó como de cierta manera como pistas Sean Murphy para esta secuela. Les digo, vemos la voluntad de Alfred, vemos cómo le menciona pues que hay secretos de su familia. Y lo que vamos a ver también es que aquí en Curse of the White Knight va a estar muy inspirado por Nightfall. Obviamente desde que el momento que les dije en la Orden de San Dumas, obviamente se refiere a Azrael. Vemos cómo el Joker se escapa de Arkham ya después de todo lo que ocurrió en White Knight. Y va a buscar nada menos que a Jean-Paul Belli, que aquí es una versión muy diferente a la que conocimos en la continuidad normal de Batman. Aquí no es un chavito, aquí ya es un veterano de guerra que está muriendo de cáncer, me parece que tiene cáncer terminal, le queda menos de un año y el Joker le da un propósito ya que era muy religioso, además de que pues ya tiene desvaríos por el tema de su enfermedad, y vamos a estar viendo cómo arma una revolución para destruir Ciudad Gótica, elimina a todos los villanos, además de que les digo que como es ex militar hace ataques tácticos contra todo esto. Y creo que mucho del éxito que tiene esta miniserie, esta segunda miniserie de Batman White Knight, viene en el hecho de que es muy impactante. Creo que mucha gente deja de lado el hecho de tener una buena historia por el ver que hay muchas muertes, hay mucha violencia, muchas peleas, que no le quito mérito, porque sí hay unas que valen mucho la pena, pero creo que sí se va mucho por el cliffhanger y por el shock. De hecho, me estaba acordando, y saludos a Edgar Vázquez, ex Solocuate, que me pedía desde el episodio pasado de Sandman que hablara de los podcasts que yo mencionaba esos podcasts, se creían mucho, y que dijera nombres, pero pues no le voy a dar nombres, pero le voy a dar pistas. Me acuerdo mucho que había un jarocho, primera pista, un jarocho menonita con voz de pito, que hablaba como si le estuvieran ahí estrangulando un gumaro. Creo que ya con esas pistas pueden saber de quién es y de qué podcast es. Que él estaba también en el grupo de Comentemos Cómics, en el original, y se la vivía diciendo que Curse of the White Knight era lo máximo, que la mejor miniserie y que bla 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 bla. Y como tenía un ego enorme, ese cuate decía que casi que todo lo que él decía era porque era verdad, o sea, casi de que teníamos que tomar su palabra como la realidad. Y pues no, sinceramente sí me parece mejor la miniserie original de White Knight, pero esta de Curse sí también es muy buena, pero creo que, les digo, se va mucho por el impacto. Aquí les digo, lo que ocurre es que llega Azrael. También se plantea mucho desde la primera miniserie el hecho de que hay fuerzas políticas que están utilizando a Batman, sobre todo por este tema que les platiqué del fondo de dinero, que de hecho en la primera miniserie al final el Joker sí sabía que en realidad era puro cuento. O sea, sí, en un principio le dijo a toda la gente que era dinero de los impuestos, pero después descubrió que en realidad todo ese dinero era de Industrias Wayne. O sea, Batman no iba a dejar que la gente pagara por su desmadre, entonces él pagaba todos los destrozos de Batman. Creo que también ahí menciona el Joker que así se enteró que Batman sí era Bruce Wayne. Entonces vemos que también hay fuerzas políticas que necesitan a Batman. Hay fuerzas que tienen que ver mucho con el tema social, con el tema de que pues está la gente rica y la gente pobre, deben de estar separados, y pues el hecho de que exista Batman y destruya pues los barrios pobres en su cruzada contra el crimen, luego hace que ellos, los ricos, compren estos barrios, creen edificios, desalojen a la gente. Todo este tema de ganarse un dinero en bienes raíces que también se utiliza en muchas historias. Entonces pues ellos no van a dejar que no exista un Batman. De hecho hasta crean su propio Batman con el traje de Nightfall, el de Azrael, y al final Azrael llega, toma también el control de este mismo traje. Él desde el principio dice que él es el auténtico Batman, que los Wayne son unos mentirosos, que hay secretos que no se han revelado. Y pues al final vemos cómo después de varias muertes y de varios personajes que ya no pueden combatir el crimen, vamos a ver una batalla final entre Batman y Azrael, que ahora les digo trae el traje de Nightfall, el de Batman, muy chido. De hecho hasta salió la figura. Y aquí se va a revelar un secreto muy grande, que de hecho les decía que aquí es con spoilers, entonces les voy a revelar que resulta que toda esta historia que vimos durante toda la miniserie
con el antepasado de Bruce Wayne, Edmund Wayne, se revela que en realidad pues toda esta leyenda donde encumbraron a los Wayne como los salvadores de Gotham, los salvadores y fundadores de la ciudad, pues en realidad fue una mentira, porque se revela ahí que al final de toda esta cruzada que tuvo el antepasado de Bruce Wayne, este personaje Bakar lo traicionó, lo aventó ahí por un pozo para que muriera, y él se hizo pasar por Bruce Wayne. Entonces se revela que en realidad Bruce Wayne no es, los Wayne más bien no son descendientes de Edmund, sino que son descendientes de Bakar, que se hizo pasar por él. Entonces, y el verdadero descendiente de Edmund es Azrael. Entonces los papeles también aquí se invirtieron. Resulta que Azrael es el verdadero heredero de Wayne, y pues todo lo de Batman, de hecho toda la riqueza de Batman está cimentada en mentiras. En un principio esto hace que Batman pues caiga mucho, que no se sienta digno, pero al final pues dice que esto nunca se trató del dinero, no se trató de ser Batman, del legado, sino de ayudar a la gente, y pues tiene ahí una batalla final contra Azrael. De hecho, también otro personaje importante aquí es Joker, porque Joker desde el principio de eso se refería donde que en su celda fue donde encontró al Joker, donde se encontró a sí mismo, porque resulta que la batalla final entre Edmund Wayne y Bakar se dio en el castillo Arkham, que aquí el asilo es donde estaba anteriormente un castillo, y pues ahí en la celda donde estaba el Joker encontró un pasadizo que lo llevó a donde había muerto Edmund Wayne, donde había escrito su confesión de que él era Edmund Wayne, y pues por eso decía también Jack que él sabía secretos que ni los Wayne conocían. Además de que pues aquí se revierte completamente, ya siempre va a ser el Joker, y también se revela que Harley quedó embarazada del Joker, tiene 2 gemelitos, y pues al final lamentablemente Harley termina matando al Joker por salvar a sus hijos. Ya al final se despide de Jack todo moribundo, pero pues sí, al final de cierta manera lo salvó, y pues tiene que cargar también con este tema de que pues ella misma mató al amor de su vida. Pero regresando a Batman, al final pues sí, derrota a Azrael. No lo mata, sino de cierta manera dice que pues él va a seguir la ley, y revela su identidad a toda Ciudad Gótica, se entrega a la policía, y pues ahí vamos a terminar con Curse de White Knight, donde vemos que Batman va a dar al bote. Pero también aquí creo que vale la pena mencionar que en esta miniserie hay un número intermedio que no pertenece tal cual, es un número que se puede leer aparte como una especie de spin-off, es un número especial que escribió Sean Murphy con el arte de Klaus Janson, que se llama Batman White Knight presenta Von Freeze, que es una historia del pasado. De hecho menciona ahí mismo Sean Murphy que él originalmente había pensado esta historia para meterlo dentro de la miniserie original, pero luego no le dio tiempo, además de que no, como que no encontró más o menos cómo poder meterla dentro de la historia. Aquí lo arregla de que esta historia toma lugar cuando un poquito antes de la batalla final, que es cuando Batman va a pedirle consejo a Victor Freeze, y aquí Victor lo que hace es que le platica una historia sobre sus orígenes, que obviamente les había dicho que el padre de Victor Freeze era del ejército nazi. Entonces vemos cómo traicionó a su mejor amigo, que era judío. En un principio lo quiso salvar, lo quiso proteger, pero al final pues poco a poco fue cediendo a todo esto, a este tema de la nacionalidad, y al final no lo pudo salvar. Víctor sí se va a Estados Unidos, y se revela ahí que en realidad Nora, la esposa de Víctor, es hija del mejor amigo de su padre. Entonces como que al final sí pudieron mantener el legado, y pues que Víctor nunca perdonó a su padre por el hecho de pertenecer a este tipo de pensamiento, pero que él, como les decía hace rato, se hizo muy amigo de Thomas Wayne, y lo tomó como, de hecho lo menciona desde la primera miniserie, para mí fue más que un padre y un amigo. Entonces ahí le da un consejo a Bruce Wayne de que pues no se trata de los apellidos, sino que se trata de las acciones. Entonces aquí encaja un poquito mejor la historia dentro de lo que va presentando Curse of the White Knight. ¿Y por qué se los menciono? Porque realmente aquí este experimento, diría yo, de Batman White Knight presenta, al final le salió muy redituable a Sean Murphy, ya que aquí, después de Curse of the White Knight, anuncia que él va a expandir toda la línea de este universo que él creó, el White Knight verso, que va a haber spin-off, que va a haber series, que va a haber desarrollo de más personajes. De hecho, me recuerdo que incluso llegó a mencionar que iba a haber ciertas reglas, que él iba a ser el curador, que él iba a supervisar todo, que la gente no se preocupara por la calidad de las historias, que él iba a estar poniéndole el ojo a todo. Y aquí también aprovecha y anuncia, si ya había sacado el de Von Freeze, pues aquí va a sacar una serie protagonizada por el personaje que les digo que en lo personal para mí es el mejor personaje de todo este universo, que es Harley Quinn. Le da su propia miniserie, la de Batman White Knight presenta a Harley Quinn, que de hecho aquí no le escribe Sean Murphy, él nada más hace la historia
y las portadas, que es creo que una de las cosas más atractivas que tiene este universo, las portadas de Sean Murphy, pero en el caso del guión se lo va a encargar nada menos que a Katana Collins. Si ustedes no saben quién es Katana Collins, pues es la esposa de Sean Murphy, entonces como que todo quedó en familia. En el caso del arte interior lo hace este dibujante que se me hace muy bueno, que es Mateo Escalera. Él se avienta los dibujos de este cómic, que de hecho no sé si ustedes lo recuerden porque él estuvo en Black Science y también hizo este cómic que me gustó mucho de Mr. Freeze, era el de One Bad Day. Mr. Freeze también ahí hizo el dibujo, pero acá era el guión de Jerry Dugan. Pero pues acá en el caso de esta historia parte de lo acontecido en la última miniserie, pasa 2 o 3 años después, no recuerdo del final de la miniserie anterior. Además de que también yo creo que aquí ya tendría que mencionar que si bien en las primeras miniseries Sean Murphy se aferró mucho a lo que ya había presentado del legado que de la mitología de Batman que estaba antes de su obra y lo que usó para basarse en este universo, pero aquí ya se nos deschaveta, ya le empieza a meter cambios, empieza a meter también originalidad, que creo que eso es bueno, pero también pues creo que ya le empieza a variar un poquito la calidad, sobre todo porque hace poquito estaba leyendo el final de la última miniserie que publicó y ahí mencionaba él de que me voy a tomar un descanso para después regresar y las nuevas miniseries que voy a sacar van a ser como las hemos hecho hasta ahorita, van a ser personajes ya conocidos y clásicos, pero con un giro de tuerca. O sea, aquí prácticamente convierte en su firma, en su sello de fábrica el hacerles un giro. ¿Y por qué se los digo? Porque aquí en la miniserie de Harley Quinn, lo primero que dice es, utilizando el personaje de Harley, todos pensaban que el Joker y yo nos conocimos en el asilo Arkham. De hecho, eso lo presentó incluso en la primera miniserie, hubo ahí una escena, pero no, resulta que Harley y Joker se conocieron desde antes, desde que todavía era Jack, antes de que se convirtiera. Y vemos todo el origen de su relación. De hecho, este es uno de los arcos argumentales que tiene esta miniserie de Harley Quinn. Está pasando en el pasado y en el presente. En el presente, que les digo que ya pasaron 2 o 3 años después de Curse of the White Knight. Vemos que Harley sigue visitando a Bruce Wayne. Que de hecho se me olvidaba decirles también que ya al final de la segunda miniserie de Curse, ya como que le quieren meter un shipeo, como dice la chaviza, un shipeo entre Harley y Batman. Y aquí también ya lo hacen más evidente. Aquí cuando va a visitar Harley a Bruce, le deja ahí un corazoncito dibujado en el vidrio, con el dedo, y así como que se hace mucho shipeo. Además de que, fíjense, también otra cosa que se me olvidó decirles de Curse of the White Knight, que tiene que ver con esta miniserie, es que al final también de Curse aparece Jason Todd. ¿Por qué? Porque dentro de la historia original, la primera, la White Knight, hacen unos guiños sobre que Jason Todd fue Robin antes de Dick Grayson. De hecho, posteriormente lo retoma Sean Murphy. Dice que sí, que fue un error que él tuvo, pero fue un error que posteriormente le sacó jugo, porque resulta que Joker secuestra a Jason Todd y Jason Todd pues un día desaparece así de la nada, lo dan por muerto. Y en White Knight ya al final Batman le pide a Jack: oye, ¿sabes qué? Si estás controlando la mente de Joker, dime qué le pasó a Jason. Y ahí le revela que nomás lo dejó ir. Entonces eso fue una duda que tuvo todo el tiempo Batman sobre, oye, si el Joker dejó libre a Jason, ¿por qué nunca regresó a mí? Y entonces al final de Curse vemos que cuando meten al bote a Bruce Wayne, el carcelero, el líder de la prisión, el alcaide, es Jason Todd. Entonces como que fue un cliffhanger, les digo, ese fue el detalle que tuvo Curse of the White Knight. Estuvo lleno de cliffhangers que al final pues como que fueron así muy llamativos, pero que no llevaron a un gran desarrollo. Y sinceramente creo que Jason Todd Red Hood no logró un desarrollo tan importante en todo este universo. Pero les digo, ahora sí, regresando a la miniserie de Harley, pues resulta que Harley visita a cada rato a Bruce en la cárcel, tiene a sus 2 niños, son como de 2 o 3 años más o menos, y resulta que llega la gente de la policía a ofrecerle, oye, ¿sabes qué? Estamos batallando con un asesino en serie, tú eres supuestamente la mejor psiquiatra y además pues tienes estudios forenses, así que échanos la mano. Ella como que no quiere. Al final Montoya, que se quedó como comisionada de Ciudad Gótica, le da como una especie de pues licencia de detective provisional ahí de la comisaría, y pues empieza a investigar Harley ahí todo este misterio que tiene que ver con pues un asesino que empieza a atacar a
actores de la edad de oro ahí del cine. Yo de hecho recuerdo que cuando salió esta miniserie, a mí me gustó mucho el hecho de que Sean Murphy, al ser muy fanático de la serie animada de Batman, hizo canónico a Simon Trent, al fantasma gris que salió en aquel legendario episodio que Adam West le dio la voz en la serie animada de Batman. Entonces lo hace canónico. De hecho, él fue atacado por este asesino, nada más que él sí se salva, se logró salvar de que lo asesinara. Y Harley empieza a amarrar las pistas de este asesino, como que tiene algo en contra de los actores de cine viejos, de esos que hacían películas en blanco y negro. Además de que llega un agente del FBI que se llama Héctor Quimby, que también él pues está muy emocionado por trabajar con Harley, también tiene estudios de psiquiatría. Él dice que ella fue una inspiración y todo esto, entonces pues es como que el admirador de Harley y también nos sirve como el espectador para saber qué ha estado pasando con este universo durante estos 3 años. La historia, les digo, se va turnando conforme va Harley investigando todo este tema del asesino serial. También nos empiezan a mostrar el pasado de cómo se conocieron Harley y Jack, que fue en un table, porque Harley era tableera. Se enamoró ahí de Jack, pero también ya desde aquel entonces Batman ya lo estaba persiguiendo antes de que se volviera el Joker. Luego que tienen una relación, luego como que empieza a avanzar la enfermedad. Jack tenía una enfermedad, te lo presentan aquí, que tenía que ver con todo este tema de que se riera. Creo que en aquel momento tomaron mucha inspiración también de la película de Joker de Joaquín Phoenix. Entonces vemos que Harley se titula como médico, haciendo una tesis donde utilizó una investigación que se aventó sobre Jack. De hecho, el Jack se enoja mucho cuando se entera de que, oye, te hiciste médico en base a mi caso y ni siquiera me dijiste. La abandona. Harley en un punto lo anda buscando, lo encuentra en la fábrica de químicos donde estaba peleando con Batman, y por culpa de Harley, indirectamente por culpa de Harley, Jack se cayó en los químicos, se volvió el Joker, y ella ya había entrado a trabajar a Arkham porque Batman, una vez que le fue a preguntar por Jack, le dijo que buscara trabajo en Arkham para que si quería ayudar a la gente se fuera de psiquiatra a Arkham. Y Harley como que razonó que si un día Batman agarraba a Jack iba a dar a Arkham, entonces ahí lo iba a encontrar. Ya estaba trabajando ahí en Arkham, y cuando llega el Joker, pues el Joker ni siquiera la reconoce, y ella lo que hace es que, pues sí, ahí podría decirse que ahí empieza ahora sí la historia actual donde conoció al Joker en Arkham. Así lo trata de justificar Sean Murphy, así muy metido con calzador, pero pues así tratando de darle una especie de historia de amor a los personajes antes. Ya después, les digo, en el presente, en la historia vemos que el caso de Harley buscando a este asesino serial continúa, que de hecho resulta que tiene que ver con el pasado de este agente Quimby, que es admirador de Harley, que de hecho también ahí se revela que está obsesionado con ella, y pues es una asesina que se hace llamar Starlet, que es así como una especie de, pues como una especie de Bima, algo así como ¿qué les diré? Pues como una Harley Quinn, pero de la edad de oro, así tipo con un abrigo y con un sombrero tipo Betty Boop o algo así. No sé cómo explicárselo. Y en blanco y negro, pero ella trae sus broncas ahí. Y pues le toca a Harley pelear contra ella. De hecho, hay una parte donde Batman, Bruce, se escapa de la cárcel cuando se entera que Harley está en un peligro muy grande. Pero no llega con ella porque lo detiene Bullock. Le dice Bullock, ¿sabes qué? No voy a decir nada que te saliste de la cárcel y viniste, pero no te metas. Déjala que ella lo arregle. Y al final Bruce confía en ella y se regresa al bote. Y pues vemos que Harley resuelve todo este tema. Les digo, fue una miniserie que yo creo que en su momento no aprecié tanto. Sí se me hizo algo rebuscado el hecho de ver el origen de esta relación entre Jack y Harley, muy forzada realmente. No la relación, sino que el origen, darle un origen adicional, además del que se conocieran en Arkham, un origen previo. Pero ahorita, como desarrollo del personaje, me gustó mucho la miniserie. Vemos a Harley como una madre luchona que tiene que salir adelante con todo en contra. Eso sí me agradó mucho. Les digo, es que al final es el personaje que se nota que es el que le tiene más cariño Sean Murphy de este universo. Entonces sí me gustó mucho ver cómo avanza. Y después de esto ya sigue, ahora sí, pues el anuncio donde dice Sean Murphy, ¿saben qué? Ya voy a escribir la tercera miniserie de Batman White Knight y la voy a llamar Beyond the White Knight, obviamente siguiendo pues la temática de Batman Beyond. Vemos desde la portada del número 1 veíamos el traje de Batman del futuro, y pues se auguraba que iba a ser muy buena esta miniserie, que iba a traer pues a los personajes al futuro de Neo Gotham que vimos en la serie de Batman del futuro, les comento. Pero yo siento que aquí la miniserie
tiró a muy alto, o a lo mejor las expectativas que teníamos eran muy altas, porque siento que al principio se le trata de dar mucho protagonismo a Terry McGinnis, porque sí aparece Terry McGinnis, pero al final pasa a segundo plano, porque les digo, al final los protagonistas son Bruce, Harley y Jack. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que está Jack vivo si se supone que el Joker murió en Curse? Pues ahí les va más o menos de qué va Beyond the White Knight. La historia aquí ya pasa 10 años después del final de Curse. Ya Bruce estuvo 10 años en la cárcel. De hecho, cuando salió Bruce en la cárcel en la miniserie de Harley Quinn, pues lo veíamos exactamente igual que como apareció en White Knight y en Curse. Pero aquí el detalle es que ya pasando 10 años dio el viejazo, ya está todo canoso, ya trae barba. Y pues resulta que en lo que vendrían siendo las ruinas de la mansión Wayne que destruyó Azrael, pues aparece Terry McGinnis que se mete ahí. De hecho hasta estaba cercado, nadie se podía meter ahí a la mansión Wayne, a lo que quedó de la mansión Wayne. Y resulta que termina sacando el traje de Batman del futuro. Aquí se hace público, hay imágenes de este Batman que anda ahí rondando la ciudad, y Bruce, estando en la cárcel, ve las noticias y ahora sí dice, pues ¿saben qué? Ya me voy a pelar. De hecho habla con Jason, que lo interceptó, le dice que ya le faltaban unos meses para salir, pero que dice, no, yo no me voy a esperar, ya me voy. Como que ahí medio hacen las paces Jason y Bruce, se sale Bruce, y resulta que aquí nos empiezan a platicar que este traje de Batman Beyond fue el último traje que hizo Bruce. La tecnología, si bien actualmente hay mucha tecnología en este futuro, que la mayoría de la tecnología la tiene el GTO, todo está patrocinado por, ahora ya no es Industrias Wayne, es Industrias Wayne Powers. Pues este traje es, podría decirse que analógico, está hecho hasta con cerámica, o sea, el chiste es que no tiene metal, no tiene electrónico, pero es una chingonería. De hecho, como era un traje de prueba, lo tenía ahí guardado Bruce, y pues Terry es muy poderoso con este traje. Entonces pues Bruce dice que es un peligro que ande ahí suelto y pues lo va a capturar. Pero el detalle es que pues después de todo lo que vivió en estos 10 años, Bruce tiene como una especie de estrés postraumático que le detona, además de que tiene visiones de Jack. De hecho, esto fue como una especie de homenaje, yo siento que fue un homenaje a lo que vimos en la película de Batman del futuro, la del regreso del Guasón, donde ustedes recordarán que resulta que el Guasón estaba vivo porque Tim Drake, que ya había crecido, tenía un microchip en forma de lunar que hacía que la mente del Joker tomara su cuerpo. Entonces algo muy parecido pasó aquí. Se le aparece como una especie de fantasma de Jack Napier, que le dice a Bruce que no es un fantasma, que es una proyección de su mente. Lo que pasa es que en la primera miniserie, en una parte donde Bruce estuvo inconsciente, Jack aprovechó y le metió ahí un microchip y pues se tardó como 10 años en activarse. Entonces va a ser como su especie de alivio cómico, su psychic fantasma. Yo creo que esto a mí no me gustó tanto porque sí noto la diferencia contra el Jack que conocimos en las primeras miniseries. Aquí lo vemos muy cómico, muy payaso. Es como que les digo, es el comic relief de esta historia. Y creo que es algo que no me agrada tanto. Total que Bruce lo primero que hace es irse a la casa de Harley Quinn, que de hecho se le había regalado Bruce, que en realidad es una baticueva de emergencia. Ahí se topa también a Harley y dan otra revelación ahí bien fuerte del cómic, que resulta que todos estos shippeos en el punto dieron origen a que Batman y Harley se casaran, pero no por lo que ustedes creen, sino se casaron porque supuestamente querían que Harley testificara contra Batman, y pues trataron de utilizar ahí el beneficio del consorte, donde pues estaban casados, ella no podía testificar contra Bruce, entonces por eso hicieron esa movida de casarse. Y pues resulta aquí, ya para no hacérselos tan larga, que el villano de esta miniserie es nada menos que Derek Powers, también el villano de Batman Beyond de la serie. Recordarán que era este empresario que absorbió Industrias Wayne, que tiene un accidente nuclear y tiene esta forma donde es así como radioactivo verde, así que lanza rayos de energía. Que de hecho él también fue el asesino del padre de Terry McGinnis. Aquí también les digo, se va desarrollando la historia, vemos a Terry como que al principio quieren seguir mucho la línea de Batman Beyond, donde Terry está trabajando para Derek Powers. Él fue el que lo mandó a que consiguiera el traje de Batman Beyond, porque Terry quiere encontrar respuestas por el asesinato de su padre. Y ustedes también se preguntarán, ¿y por qué Derek Powers sabía sobre el traje de Batman? Pues por el hecho, también aquí hay otro cambio que le hacen a la mitología que ya nos habían presentado de Batman, porque si bien aparece Lucius Fox, sí aparece ahí en un cuadrito.
Resulta que el creador de toda la tecnología o de la mayoría de la tecnología de Batman fue Derek Powers. Ahí mencionan que trabajó para Industrias Wayne, que empezó a hacer muchas preguntas, lo cambiaron. Hagan de cuenta que Derek Powers viene siendo este personaje que apareció en la película de The Dark Knight, que empezó a hacer muchas preguntas y que luego quiso estafar o más bien quiso chantajear a Morgan Freeman, a Lucius Fox, y que le dice, o sea, ¿quieres sacarle dinero a un millonario que se viste de murciélago y golpea criminales? Y que al final Bruce lo termina salvando de que lo maten. Entonces, hagan cuenta que fue algo parecido. Y pues en un punto descubrió la identidad de Batman, como que se la quiso hacer de tos, y Bruce le dijo, mira, te voy a estar pagando, te voy a mantener trabajando en Industrias Wayne, pero desarrollame la tecnología de los vehículos. Entonces ahí mencionan que poco a poco fue ganando poder Derek Powers. Luego cuando meten a Bruce al bote que se disuelve Industrias Wayne, él la compra, la absorbe y tiene toda la tecnología del GTO, que son prácticamente los batimóviles. De hecho ya toda la policía, como que ya está dividida la policía. Está la policía privada, que es el GTO, que traen trajes así como de Batman, que de hecho ahí está Nightwing, está este otro personaje, Duke Thomas, y por el otro lado está la policía de Ciudad Gótica, que la comisionada es Bárbara. Entonces vamos a ver este choque donde Bruce quiere recuperar el traje, pero Derek Powers quiere sacar además otros secretos de Batman, porque él tiene el plan, eso se revela que es vender toda la tecnología que tiene Bruce Wayne a el gobierno. Quiere hacerlo a nivel nacional y a nivel global, que toda esta tecnología se militarice y pues sacarle bastante dinero. Pero pues obviamente Bruce no va a dejar que esto ocurra en esta miniserie. Además de que también aquí entran en juego los hijos de Harley y Jack, que son Bryce y Jackie. Que está Bryce, por eso dice no, Bryce es el hombre, él es el que está más así como que más tranquilón, y Jackie, que es la niña, es la que es la más rebelde, como que la que está obsesionada con el Joker. Hay una parte donde Derek Powers la encuentra, como que la quiere medio reclutar, y luego la utiliza así como cebo y como trampa para atrapar a Batman. Entonces es lo que vemos en este desarrollo de personajes durante la miniserie. Y además también de que aquí también hubo intermedia una miniserie de 2 números de Batman White Knight presenta. Aquí fue Red Hood, que le escribió Clay McCormack, algo así se llama. Era un amigo de Sean Murphy que permitió que escribiera estos 2 números, y el arte de un tal Simón Di Meneo, algo así se llamaba, era un italiano, que pues sirvió como, pues sinceramente ahí sí creo que fue la miniserie que tuvo menos chiste, como que fue nada más voy a rellenar 2 meses en lo que termino la miniserie principal, porque nada más muestran unos flashbacks de Red Hood, de cuando se escapó del Joker, que les digo que abandonó a Batman, y luego que conoció a una chavita que se llamaba Gao, que vivía en el barrio chino de Ciudad Gótica. Ella se vestía de Robin para pues hacer buenas acciones, y luego pelean contra otro villano de Batman del futuro, creo que se llamaba Alarido, no recuerdo muy bien, era uno que tenía como poderes sónicos, que salió ahí en la serie. Y al final pues Jason también la abandonó, se fue, y luego aquí como que regresa para pedirle ayuda, y se van a hacer del bando también de Batman ya al final de la miniserie. Vemos cómo derrotan entre todos los personajes, se hace otra vez el batiequipo entre Nightwing, Bárbara, Jason, Bruce, Harley y Jack, que de hecho ya está curioso porque les digo, es el alivio cómico. Luego más adelante logran aislarlo en una USB, se vuelve como una especie de virus informático o personaje, como una especie de Cortana o Alexa, Jack, y pues él es como que el que hackea ahí todas las cosas para que ellos puedan acceder y todo. De hecho al final le dan como una especie de cierre al personaje, porque dicen que no va a durar mucho en la USB, porque ya está teniendo glitches, entonces que ya en un punto va a desaparecer esta inteligencia artificial de Jack, y pues se le da por perdido. Ya posteriormente hay otra miniserie que ahorita les voy a platicar, que es Generación Joker, donde ya le dan un cierre al personaje, pero también vemos el cierre de la relación de Bruce y Harley, que de hecho antes de que le quitaran del cerebro a Jack del cerebro de Bruce, hay una parte donde Jack toma control, como que aprende a tomar control del cuerpo de Bruce Wayne, e incluso se va y echa pata con Harley, como que se despide de ella ya, de que ya vamos, ¿sabes qué? Pues yo ya soy una inteligencia artificial, yo ya me morí físicamente, pero me quiero despedir de ti. Y ahora sí que como en la familia de 10 se despidieron y echaron pata, ya al final se despierta Bruce con Harley encima, ya le explica lo que pasó, y pues ya más adelante les digo, ya al final como que ya se reúnen como una familia. Y termina esta miniserie de Beyond the White Knight cuando otra vez se quieren llevar a Bruce al bote por todo lo que pasó.
y aparece la agente Diana Prince, que es nada menos que pues obviamente Wonder Woman, pero que le dice que quiere que trabaje para el gobierno y le enseña una grabación donde sale que en Kansas hay un chavito que tiene ciertas habilidades, que puede volar y que quieren que Bruce trate de reclutarlo y lo entrene. Entonces así terminaba Beyond the White Knight, justamente con el origen de una Liga de la Justicia. Y de hecho eso mencionaba Sean Murphy ya al final del cómic en una carta que escribe, que se iba a tomar un descanso para continuarle con sus trabajos independientes, que de hecho se aventó un cómic del Zorro, que incluso ya reseñé aquí en el canal de YouTube. Pero que también su siguiente proyecto iba a ser ahora sí la Liga de la Justicia. De hecho iba a ser World Finest White Knight. Y que iba a seguir esta temática de armar ahora a la Liga de la Justicia dentro de este universo. Todavía no se publica, pero sacó posteriormente una última miniserie, también otro spin-off, que aquí lo escribe otra vez Katana Collins con este otro Clay McCormack y con el arte de Mirka Aldolfo, esta italiana que tuvo mucho éxito con estos cómics de contra Natura, me parece que se llamaba, que en inglés le pusieron Unnatural, y también que se ha aventado ahí uno que otro trabajo también en DC. Creo que principalmente ha trabajado en Image y DC, y le pasan esta miniserie de Generación Joker, que de hecho les he de ser muy sincero, yo es la primera vez que leo esta miniserie. Ahí la tenía, la compré conforme fue saliendo, inmediatamente se anunció. Después del final de Beyond the White Knight, me suscribí a Generación Joker y ahí lo tenía, le había estado dando largas y largas. Realmente leí el primer número y no me llamó tanto la atención, pero ahora sí ya tuve que leerlo completamente. Son 6 números, una miniserie de 6 números. Y aquí lo que vamos a estar viendo es lo que les había comentado, es un viaje familiar de Jack Napier con sus hijos. Resulta que en la batalla final de Beyond the White Knight, ahí lo ponen al principio del cómic, Jack pasa su conciencia a un disco duro portable, lo tiene guardado Jackie, y posteriormente vemos cómo ella está castigada. De hecho, Harley la castigó por todo lo que ocurrió en la miniserie anterior, y de repente se le ocurre activar el disco duro. Aparece el holograma de Jack y le dice a ella y a su hermano Bryce que tiene un último regalo para ellos, que van a pasar una semana juntos, y resulta que se roba un batimóvil muy especial que se puede convertir, es como Kit el auto increíble, se los lleva en este auto y según él en la miniserie comienza dándoles un tour por varias partes que supuestamente fueron muy importantes para él, como por ejemplo la casa donde creció, también el club donde conoció a Harley, ese que les digo donde ella fue stripper, el club de comedia donde él debutó, y así va la feria también, creo que también llegan ahí a la feria. Pero el problema es que Harley se da cuenta de esto, obviamente le avisa a Bruce, se entera también el gobierno, se entera la agente Prince, y todos dicen es un peligro que ande por ahí una inteligencia artificial del Joker, que es el criminal más peligroso del mundo, y todos se ponen a perseguirlos. Además de que tampoco les va muy bien a los chavitos, porque hay una parte donde se topan con los Jokers, con esta banda de payasos que apareció en Batman Beyond. Ellos, cuando se enteran que son los hijos del Joker, los toman como líderes, pero luego se enteran que ellos tienen la IA del Joker, la toman como una especie de cetro de poder, que el que tenga la IA es el líder. Y ahí se arma una bronca donde incluso se les rompe el disco duro y le van a dar ahí toda la vuelta a Gotham tratando de poder salvar a la inteligencia artificial de Jack. También Harley los va a perseguir, aparte del gobierno los va a estar persiguiendo Harley, que aquí hace equipo nuevamente con el Neo Joker, que aquí ya le cambian el nombre, aquí ya la llaman Riot. De hecho Harley es la que la bautiza así. De hecho, ahorita pensándolo mejor y poniéndome a reflexionar un poco, sí se me hizo muy inteligente, ya viendo el resultado sí se me hizo muy inteligente eso de Sean Murphy, de separar a Harley en 2 versiones. ¿Por qué? Porque se nota que él desde el principio quería que Harley se enamorara de Jack, que tuviera un poder en estas miniseries, y por eso decidió crear a la Harley clásica, y que este personaje Neo Joker fuera la versión actual, la Harley alocada que todos conocemos, y que con ella pudiera desarrollar este romance que tiene con Poison Ivy, porque aquí lo vemos que parte de, obviamente tiene que haber traiciones. Hay una parte donde se enteran los personajes que la IA de Jack fue un proyecto que se aventó Victor Freeze. O sea, fue en realidad, fueron varios personajes que intervinieron, incluyendo a Mr. Freeze, al Sombrerero Loco. Fue una especie de proyecto de poder conservar la mente humana y de poder crear
pues cuerpos robóticos y así, que hubiera inmortalidad. Entonces este personaje Riot, la Neo Joker, quiere utilizar esta tecnología para salvar a Poison Ivy, porque ahí nos dicen que ya está muriendo. Entonces, pues ese es el motivo que la mueve a ella aquí dentro de esta historia. Vemos al final una batalla entre todos los personajes, además de que tiene un diálogo muy padre este personaje de Riot que dice que ella descubrió los esqueletos en el sótano de Jack, porque resulta que también nos ponen otra escena que se remonta a las primeras miniseries donde Jack, no el Joker, Jack utilizó al sombrero loco para tratar de crear, les digo, un cuerpo viable, porque también se revela que la inteligencia el disco duro más bien, no va a durar más de una semana. Por eso el viaje de Jack con sus hijos iba a durar eso. Entonces él en un punto quiso tratar de crear un cuerpo viable y secuestró el cuerpo de Dos Caras, de Harvey Dent, que de la masacre que hace Azrael cuando Azrael mató a todos los villanos en Curse of the White Knight. Él tomó el cuerpo de Harvey, lo torturó, así pues fue una tortura porque lo hizo medio cyborg, lo metió ahí en un robot, porque supuestamente era como una especie de experimento para ver si era viable combinar tejido vivo con cibernético. Y pues ahí está el robot, se pone bien loco al final y pues tienen que combatirlo. Al final Jack lo derrota y vamos a ver un epílogo ya al final de la miniserie, que llega Bruce, ya regresa también Bruce del gobierno. Él interviene para que Jack se pueda salvar y no desaparezca, pero también menciona que ya empieza a mencionar cosas relacionadas con la Liga de la Justicia. Y para terminar, pues nos revelan que pues les dan supuestamente un final feliz a todos los personajes. Vuelve, les digo, Bruce con el equipo, que ya está el agente West, el agente Stewart, la agente Prince. Y ahí tenemos la revelación que el que está detrás de todo este proyecto del gobierno para encontrar metahumanos es nada menos y nada más que Lex Luthor. Esa es la última página de Generación Joker. Entonces prácticamente ahí está más que nada ya implícito que vamos a ver a la Liga de la Justicia. De hecho, el último diálogo, o más bien, el último diálogo vemos que es solo el principio. Entonces, pues esperemos y ya Sean Murphy deje pues este descanso que ha estado teniendo en esta editorial Massive, donde hizo el cómic del Zorro, y por ahí está interviniendo con otros proyectos, para que regrese ya recargado a hacer la Liga de la Justicia después de haber cerrado este universo de White Knight, que también creo que para eso sirve esta última miniserie. Fíjense, le empecé a rescatar más y más cosas ahorita que la estoy comentando. Es un cierre de los personajes, no vamos a ver a Batman, muy poco lo vemos más a Harley con su complejo de ser mala madre, a Neo Joker tratando de redimirse, también vemos por ahí a Jack, que les digo que no me agrada tanto esta versión del personaje, que es chistosa, pero vemos que él tiene un arrepentimiento. También vemos que la IA aprende en un punto de que pues no con este viaje va a resolver todas las broncas que causó con sus hijos, sino de que tiene que ser algo más. Y también los chavitos, explorar la mentalidad de estos dos chavitos, pues que quieren dejar de ser catalogados como los hijos de Harley Quinn y el Joker. Entonces pues fue una miniserie que, si bien no llamó tanto la atención, me parece un buen epílogo. Y les digo, ya cerrando el capítulo de Batman en solitario y su universo, y pues para ver a la Liga de la Justicia, que les digo, esperemos y salga pronto. Y así también, pues creo que es hora de concluir este episodio del Solo Podcast. Ojalá y les haya gustado todo este recorrido por el universo de Batman White Knight, uno de mis cómics modernos favoritos. Me gustan mucho estas miniseries, a pesar de la baja de calidad, pero creo que como lo estuvimos viendo aquí, se pueden ir rescatando cosas de todo esto. Así que pues sin más por el momento, aquí estuvo Joe, el Caballero Blanco, y nos vemos en la próxima.